Pues también buenas tardes. En primer lugar, agradecerte muchísimo, Natalia, el estar aquí con nosotros. De verdad que es un auténtico lujo. Y bueno, la propuesta era, bueno, este libro fantástico que ya solo la portada me gustó tantísimo, ¿no? El cuerpo tiene memoria, pero Sí, tenemos un cerebro, tenemos un corazón y tenemos toda una parte, bueno, pues de estómago, de intestinos, etcétera. Ya solo la portada nos dice tanto, nos dice tanto. Entonces, en esta maravilla. Y bueno, pues como Natalia nos está ayudando muchísimo con casos complejos nuestros, cuando nos contó que estaba pariendo el libro Nieves, que esto nos lo contó en verano, es que estoy en pleno parto, pues después ya le propusimos que si nos podíamos juntar un día y hacer una presentación. Esto no va a ser ni una presentación así, pues así como muy orgánica y todo muy serio, porque es que Natalia no tiene nada que ver con todo eso, gracias a Dios. Y entonces, la verdad es que me gustaría que fuera algo dialogado, algo compartido, algo comentado. Y yo he preparado alguna cosita para ponerle un poco de marco, pero bueno, empiezo primero presentándose a Natalia, que, bueno, que es psicóloga clínica, pues bueno, se dedica al mundo de la investigación y con un recorrido interesantísimo. También tiene, por supuesto, formación en trauma, es una experta, pero también tiene formación en sistémica y también tiene formación en gestal, con lo cual es una mirada súper completa la que nos trae. Bueno, nos saludas desde el Ferrol, ¿verdad? Desde el eso Ferrol. es. Y bueno, pues dando formaciones, pues como bien nos ha contado, ¿no? En diferentes instituciones, creo que donde le invitan dice que sí, porque es una gozada, es que siempre dice que sí, así va, ¿no? Y aparte, bueno, pues por supuesto tiene su consulta privada y también está, no sé si estás codirigiendo o una parte del máster de psicoterapia, del máster, ¿no? De trastornos de la conducta alimentaria que se imparte dentro de la Complutense, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, pues no sé si quieres decir algo más. Es que, claro, me puse a buscar tu currículum y te pregunté, y era tan largo que dije, bueno, vamos a hacer algo sencillo, pero aporta tú si quieres decir algo más que te parece interesante para que conozcamos de ti. ¿Quieres comentarnos algo? Pues, ¿qué más puedo decir de mí? No, creo que con eso ya está, que también trabajo en el enfoque MDR, soy trainer de MDR, porque Eso es. también el libro está muy basado en MDR, en cómo se conceptualiza el trauma, desde ahí también es importante un poco, pues, como ubicarlo, ¿no? Soy sistémica de base, de hecho es mi primera formación, ¿no? También estuve con vosotros formándome en ITAD en aquellos tiempos del principio de todo, que esto es Años en A, años A. años, ¿sabes? Es muy bonita la historia porque yo tengo una muy buena relación con ITAD y entonces cuando me Mm, pidieron supervisar, ser su supervisora, claro, yo sabía que Carmen no se acordaba de mí. no me Entonces yo acuerdo. cuando estábamos trabajando en la supervisión, en el caso, y entonces le digo, Carmen, tú, claro, no te acuerdas de mí, pero yo fui tu alumna. Hace muchos años. De hecho, el FOD lo hice con vosotros. Lo hice con vosotros cuando yo me formé en trastornos alimentarios ahí en Madrid, que estaba en el Niño Jesús. Tenía que terminar mi formación de sistémica y encontré ITAT. Entonces me fui a ITAT a acabar con la parte de sistémica que había empezado ya en Galicia. Entonces, claro, era muy bonito el reencuentro, ¿no? Desde otro lugar y se puso tan contenta Carmen. No me lo Ay, puedo creer, sí. no me lo puedo creer. Que sí, que sí. O sea, que sí. Tantos años, tengo buena memoria, pero claro, de tanto, llega un momento que uno no No, se acuerda, claro, ¿no? Pero claro. fue una gozada el reencuentro de repente y fue una gran sorpresa, una grata sorpresa, Sí, la sí. verdad. Sí, sí, Bueno, qué bueno, bien, la conexión con la sistémica viene de mucho tiempo atrás también. Sí, sí, con la eso Vestal. es. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias nada, pues por aceptar esta invitación. Y bueno, ya os digo, quiero que esto sea algo dialogado, pero si queréis empiezo yo a comentar eh, pues cosas que, claro, como no podemos abordar todo lo del libro, si quieres, nos haces luego una pincelada de la diferenciación entre estos psicosomáticos, somatoforme y autoinmune, porque me parece muy interesante. Y es que además hablas como de tres casos clave también en el libro, que cada uno tiene historias muy distintas, bueno, esa conceptualización encima con los casos me parece muy interesante. Pero fíjate, yo preparándome esto pensaba, bueno, voy a empezar por lo último que tú cuentas, que me parece que es fundamental y que además es una cosa que cuando damos formación bueno, pues los alumnos siempre nos preguntan, ¿no? Pero claro, todos aquí sabemos que la clave está en el vínculo. A mí me ha gustado muchísimo en tu libro, y te lo comentaba esta mañana, que yo mientras lo leía era como si tú me lo estuvieras contando. Entonces, yo es que te imaginaba en las sesiones hablando con los pacientes y con las pacientes, y decías, es que me la imagino totalmente haciendo estas preguntas, hablando con las pacientes desde esta parte vincular, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Qué te sirve? ¿Qué partes de tu persona son las que pones ahí, no?
traes una muy importante que yo creo que es fundamental, que es el humor y que es la risa entre ellas, el poder ponerle humor a tanto drama, no sarcasmo, no ironía, sino de verdad humor que permite aliviar, ¿no? Muchas veces el dolor. Y es que te imagino totalmente, porque es que además, como tú eres como una sonrisa andante, pues es que te imagino, ¿no? Te imagino en esos momentos trayendo el humor a las sesiones como para poder aliviar tanto dolor, ¿no? Pero cuéntanos cómo consigues que, es que además en el libro eso nos cuentas casos, estoy pensando en el caso de Amada, esta mujer con la historia, con la historia transgeneracional de la guerra civil, o sea, casos tan sangrantes. ¿Cómo consigues que estas personas que llegan muy desesperadas encuentren en ti, ¿no? Este lugar y de qué te sirves, qué es lo que te ayuda. Cuéntanos. Mira, hay dos cosas muy importantes, claro, no sabía que escribir un libro era esto, ¿no? Pero yo creo que con el libro también yo fui como, no sé cómo deciros, como ganando experiencia, como ha sido un proceso para mí experiencial a nivel emocional también, porque cuando yo escribí el libro y le mandé a estas tres mujeres, que son bueno, ellas escribieron como se dice los casos en primera persona del libro, es así como se titulan estos tres casos, ¿no? Y cuando yo les Sí, mandé sus historias escritas, claro, ellas se emocionaron muchísimo. Claro, decían, bueno, es que no me lo puedo creer ver mi caso escrito aquí y ver como todo lo que yo he evolucionado, ¿no? Y entonces se mm, echaban a llorar, claro, porque de emoción de cómo estaban antes, de cómo era la historia y cómo era leer su historia. Entonces yo con ellas también, claro, es una pura emoción. Entonces, de alguna manera todos se iban lanzando, todos se iban garzando. Y entonces las cosas que me devolvían eran muy bonitas, ¿no? ah, Me decían que una de las cosas que más les había ayudado, porque claro, hablan de su propio proceso y entonces me cuentan cómo es para ellas esto y cómo ha sido. Y lo que más les ha ayudado es que dos de ellas me dijeron, a mí lo que más me ayudó en la terapia contigo, en comparación a otras muchas que yo había hecho antes, ¿no? Pues años atrás, hay gente que estuvo 12 años de estas mujeres en terapia y me dicen, es que tú fuiste la primera persona que confió que yo me podía curar. Confiaste más en mí que yo misma. Porque claro, yo he recibido todos estos años siempre la misma respuesta, esto es crónico y tú no te puedes curar. Y entonces tú fuiste la primera persona que confió que si hay esperanza y si hay vida, hay esperanza. Vamos ajá, hacia adelante. Y yo siempre les explico, ¿no? Que cuando tú traes este problema, claro, hay un tanto por ciento que es físico y hay un tanto por ciento que es psicológico. ujú, Entonces, si el tanto por ciento psicológico es un tanto por ciento alto, pues todo lo que tú y yo podamos trabajar se va a ver reflejado en lo que te ocurra a nivel físico. Entonces no tenemos nada que perder. ¿Qué tal si lo hacemos? Y ellas te dicen, pues yo tengo aún menos que perder, pues vamos adelante. Entonces es algo que en lo que siempre, siempre me devuelven. ¿Sabes? Siempre has confiado en la curación. Tú confías en la sanación. Y la verdad es que sí, yo nunca lo había visto de esa manera porque yo no me veo a mí. Claro, yo trabajo en consulta y bueno, pues algo que tengo yo mucho es las ganas de empoderar a las personas porque vienen con mucha indefensión. ¿No? Y estas tres sí. mujeres, por ejemplo, venían totalmente agotadas, ya no podían más. De hecho, a una la tuvieron que convencer para venir conmigo a terapia porque se negaba a venir. Dijo que no voy más, que son unos charlatanes todos estos psicólogos. Llegó así, la que se llama Marisol en el libro, Sí. que en la primera presentación del libro la hice en mi tierra, en Ferrol, y las invité a las tres, porque les dije, Ay, mira, qué bonito. me tenéis que acompañar al libro, a presentar el libro, porque muchas veces esto de la psicosomática y lo autoinmune y los somatomorfos se ve como un poco como Lázaro anda, ¿sabes? Como un Sí, milagro casi. como un milagro, Entonces, sí. claro, es que algunas personas me decían, es que a veces parece como que los casos te los pudieras haber inventado. Y yo, bueno, para Hollywood voy yo si me invento todo esto, ¿sabes? Y digo, pero sí que es verdad que suena un poco a eso, ¿no? A cómo se puede conseguir algo así. Y le dije, necesito que vengáis las tres y que seáis vosotras tres, que en realidad sois protagonistas, las protagonistas más estrella del libro sois vosotras, que vengáis y habléis de vuestro proceso. Y yo estoy allí para acompañaros, porque en realidad yo he sido, pues bueno, la herramienta que habéis utilizado para poder sanar, ¿sabes? Pero el proceso ha sido vuestro. Y allí se presentaron Marisol, Amada y María. Ay, Y sí, ellos qué casos. empezaron a hablar de sus casos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Amada, que es lo que tú dices, ¿no? Decía, hola, yo soy Amada y soy la del trauma transgeneracional. Eso Y ella, es. y ella contaba su propia historia, que es un caso impresionante,
La historia de Amada es impresionante. Impresionante. Fíjate, Natalia, yo te decía, una de las cosas que más me han gustado del libro son los cuestionarios. Porque yo tengo apuntado, me decías tú esta mañana, ¿eso te ha gustado? Sí, porque me parece súper práctico además, pero es que es como una guía ya para trabajar, ¿no? Y hablabas de eso, del cuestionario a los síntomas somáticos, del cuestionario del dolor, del cuestionario para la detección de las heridas de la infancia, del cuestionario al órgano. Y Madre mía. hablabas del cuestionario también a la herida transgeneracional. Claro, yo me preguntaba, tú en el libro incorporas unas preguntas para explorar esa herida. Me parecía delicado en el sentido de que muchas veces las familias, o sea, los pacientes es que no saben de esa historia, no saben. Entonces, es curioso porque los pacientes te lo traen como, notan, ¿no? Que hay como silencios en las familias en cierto punto, que hay momentos donde algo es como que está callado, hay como obviamente secretos familiares y vas explorando, ¿no? En el caso de Amada, yo no sé si ella como si tenía la historia de todo lo que Sí, había pasado, porque era, claro, era su abuela la que había sido fusilada, ¿verdad? Y ella sí, es la hija del hijo de la fusilada, para Sí, ponerlo así, ¿no? sí. A Amada le habían podido contar su historia o ella tuvo que indagar, o ¿cómo es esto? O si tú sospechas ese trauma transgeneracional, ¿qué haces? ¿Les pides a las pacientes que pregunten, que investiguen? O sea, ¿cómo es esto? Cuéntanos Ya, el esto. caso de Amada es un caso mucho más claro porque sobre la abuela de Amada hay libros escritos. Bueno, ¿te Ella, crees? ¿Sabes que yo escuché un reportaje en la radio sobre este sí, caso? sí, es que la Fue, abuela de Amada sí, es un caso muy famoso, entonces no fue difícil porque yo no lo conocía, y eso que es de mi tierra, pero yo no lo conocía. Lo que pasa que cuando llegó, a mí me sonaba cuando me lo contó. Claro, es que ella lleva el nombre de la mujer fusilada. sí, tremendo. Es que ella lleva el nombre de su abuela fusilada, porque es el hijo, el bebé que tuvo que entregar la mujer cuando le iban a fusilar, porque lo tuvo en la cárcel. Entonces, claro, es toda una historia transgeneracional que es imposible no ver que por ahí puede venir algo. ¿Sabes? Sí, Es imposible porque en ella al final ella es como el eslabón que rompe la cadena de todo el trauma transgeneracional de Amada, la mujer fusilada y además que fue un fusilamiento injusto porque no hizo lo que ellos, por lo que ellos la acusaron. Entonces, que es como una historia, es una historia muy famosa. Entonces, con ella era muy fácil, pero fíjate, hay otras personas que llegan a consulta, pienso en una paciente que me dice, se presenta y me dice, mira, yo te vengo a contar, mi nombre es tal, mi motivo de consulta es este, pero es que mi caso viene del año 1881. Y así es como fuerte. empieza la terapia. Y digo yo, 1881, soy todo oídos, ¿me dejas apuntar? Y ya me pongo. Entonces, claro, ella me habla de su bisabuela, que es un trauma transgeneracional también, de una anorexia nerviosa restrictiva de su bisabuela porque fue repudiada, porque fue rechazada y fue con su hija por casas un poco nómada porque no la dejaban estar en ningún sitio, porque era madre de soltera, y su madre también desarrolló un trastorno alimentario, y llega hasta el día de hoy esta mujer que tiene sobrepeso y obesidad, que es una obesidad autoinmune, que tiene un tema de autoinmune, ¿no? Otra enfermedad. Entonces, y ella desarrolla a través de eso una obesidad. Entonces, imagínate, estos casos, claro, esta me llegó también de esta manera. Entonces, a raíz de estos casos, cuando yo veo que se trabaja mucho de la familia, que trabajamos mucho de los traumas que la persona trae, que trabajamos su presente, y hay algo ahí que no va, tiramos de lo transgeneracional. Háblame de tu familia. Y como yo hago el genograma desde el principio, yo Como ya me pongo a hacer nosotros, el sí. mapita y empiezo a coger notitas y empiezo, ¿sabes? Entonces ya ves muy claro que ahí tiene que haber algo más. Ya lo ves Mm, en un principio. Si tú ves que con lo que hay en segunda generación ya llega, entonces tira un poquito más. Porque cuando alguien te cuenta cosas de su abuela que lo sabe muy bien, ahí puede preguntar porque la familia sabe, tiene normalmente más información. Y son esas preguntas que yo pongo en el libro, las que yo suelo utilizar para las personas. Pero cuando yo veo que puede haber algo más allá, ¿sabes? Si no, la segunda generación nos llega, no hace falta ir mucho más atrás, porque a veces sí que es verdad que la gente no lo sabe. Pero para esos puntos, sin duda, sin duda. mi- Fijaos que os voy a leer las 4 preguntas que incorporas, Natalia, para detectar los traumas transgeneracionales, que claro, dan que pensar mucho, ¿no? Incorporas en el libro, por ejemplo, ¿cuál fue el evento no explorado que se produjo en generaciones anteriores y que puede estar asociado a la sintomatología?
Otra pregunta. ¿Cuál o cuáles pueden ser los eventos no resueltos que pueden estar en la base del trastorno? Esta me encanta. ¿A quién pertenece el evento no resuelto? ¿A quién pertenece? Porque claro, es una forma muy clara de decir, esto no es tuyo, esto es de alguien y no es tuyo, ¿no? Y luego terminas diciendo, ¿qué posible secreto? Que esto también me parece muy interesante, porque aunque a lo mejor no lleguen a saber, tú preguntas, ¿qué posibles secretos pueden estar presentes en la familia? Tú ya estás poniendo el foco en que hay algo, aquí hay algo. Y a lo mejor no se llega a descubrir ese algo, pero no importa, porque eso ya permite que, creo yo, que el paciente diga, vale, vale, pero insisto, no es mío. O sea, esto ya está fuera, ¿no? Y claro, ya ponemos una distancia. Por eso esta parte me parece como súper interesante, ¿verdad? Sí, sí, es que además cuando a las personas les haces pensar en la pregunta, se abren cosas, siempre se abren cosas. Entre que, bueno, a lo mejor no sé, porque si es un secreto no tengo por qué saberlo, aunque es verdad que en mi familia hay muchos secretos a voces, ¿no? A Claro, veces la gente claro, te dice eso. Yo, claro, claro. porque hay secretos a voces, porque todo el mundo sabe, imagínate, pues un caso, ¿no? Todo el mundo sabe que mi bisabuelo se fue a América en emigración. Todo el mundo sabe que tenía otra familia, pero de eso en mi casa no se habla. ¿Y yo cómo lo sé entonces? ¿Sabes? Mm, Entonces, mm, hay cosas y cómo se le pudo haber afectado a mi familia. Claro, no lo sé, pero es muy interesante que me lo preguntes porque de esto yo nunca había hablado, porque es como eso que siempre está en la familia, pero que nadie para a pensar en, como en concreto en esto, ¿sabes? Entonces ahí sí. siempre te sale información, siempre sale información. Y Mm, luego, por ejemplo, como cuando hacemos en las supervisiones, ¿no? Los enlaces que se hacen, ¿no? Pues es como y esto de la abuela y cómo es que la madre, y es que, ¿sabes? Eso al final te acaba saliendo muchas veces, mm, sí. ujú, ujú. Tú haces esto, ¿no? Haces el genograma con los pacientes y así ellos van viendo lo que vas construyendo. Sí, 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 sí. Y cuando tú construyes lo que yo llamo la hipótesis que da dignidad a los pacientes, que para mí eso es la hipótesis, ¿no? No, no con una mirada ni científica ni analítica, sino es una narrativa que les devuelve dignidad. Eso se lo devuelves al paciente. A veces trabajas con toda la familia. ¿Cómo lo haces? ¿Incluyes a la familia? ¿No la incluyes? ¿Cómo es esto? A mí me encanta el trabajo con la familia, me encanta. Entonces, yo cuando trabajo con los pacientes depende, porque muchas veces vienen más al individual, pero si tengo que hacer un trabajo familiar, por ejemplo, con los más jovencitos, ¿no? O las más jovencitas, si hay que hacer un trabajo familiar, sí que ya meto toda la familia, ¿sabes? A las jovencitas, claro. Hace mucho que no, porque todavía trabajo mucho en individual, Ah, pero normalmente, por ejemplo, hay casos en los que necesito tener a la familia también, porque lo que a veces no me parece muy adecuado, depende de los casos, es meter solo a la paciente o meter solo a la familia cuando la paciente o el paciente no está. Entonces, a veces digo, ¿qué os parece si hacemos un trabajo de terapia familiar para que vengáis todos y todas? Y ahí sale una cantidad de información, ya sabemos, ¿no? Ya ni dónde se sientan, ni cómo se coloca, ni si le pone la mano, ni le saca la mano. O sea, ahí ya ves todo el mapa, ahí ya ves el genograma puesto que te faltan los abuelos, ¿no? totalmente. Eso es maravilloso de ver. Pero yo con el genograma sí trabajo muchísimo porque me parece un mapa buenísimo para poder entender muchas cosas que vas enlazando a medida que vas escribiendo. Entonces te va viniendo información que tú necesitas preguntar y vas completando. Sí, sí, eso es muy interesante. Es más, yo lo voy compartiendo con la persona. Entonces, déjame pensar. Entonces, a ver, a ver si lo entendí bien. ¿Tu abuela entonces falleció antes de que tu abuelo se marchase? No, entonces voy preguntando y me dicen, sí, claro, pero espera, que te lo estoy diciendo mal. Ah, no es eso. Y luego la persona conmigo va tomando conciencia de Claro, muchas totalmente. cosas que nunca se había Va- planteado, Vas claro. abriendo puertas. Exacto, exacto, ¿no? Es eso. Sí, Totalmente, totalmente. Oye, os quiero escuchar a los demás, sé que estaréis deseando preguntarle cosas a Natalia. Yo es que me animo y sigo, pero por supuesto que esto sea dialogado a Nieves, por supuesto, ¿eh? Así que sí, id sí. levantando manos, id haciéndome gesto y yo os doy paso a los que queráis, ¿vale? Fíjate, también hablando de familias, que haces también como, bueno, entiendo que como una categorización que también me ayuda, ¿no? En esa mirada sistémica, hablas de diferentes tipos de familias, ¿no? Las familias que no permiten mostrar emociones, las familias con alta desregulación emocional, las familias con un alto nivel de preocupación y de miedo, las familias que presentan ansiedad por enfermedades, las familias con abuso emocional y las familias con figuras de apego narcisistas. Eh, ¿Reconoces?
luego tipos de pacientes en función de estas familias o esto ya es demasiado osado? O sea, tú ya ves ciertos pacientes y dices, claro, vamos a ver de qué tipo de familia viene o cómo es esto. Lo vas luego explorando porque son perfiles muy distintos e igual que hablas de que heridas de la infancia te llevan a ciertos luego mecanismos de defensa, también diferentes tipos de familias, claro, llevan a diferentes síntomas, entiendo, ¿no? Sí, claro, claro, es que tú imagínate, o sea, el tipo de familia que la persona trae es la herida con la que muchas veces la persona acaba lidiando en su vida. Y eso es lo que se acaba un poco relacionando también, por ejemplo, con los trastornos, ¿no? Psicosomáticos, o con la autoinmune, o con, claro, es que eso lo puedes ver muy claro, sobre todo cuando tú, volvemos otra vez al genograma, ¿no? Porque es ahí donde podemos empezar a verlo. Cuando tú preguntas acerca del padre, acerca de la madre, acerca de las figuras de apego, y te describen las características, tú puedes ver qué relación van teniendo el paciente o la paciente con sus figuras de apego y ya ves si hay una ambivalencia, si hay una evitación, ¿no? del apego, o sea, apego evitativo, apego ambivalente, hay más desorganización en el apego. Entonces, todo eso también te va llevando a unas características o a los perfiles de personalidad de los padres según las características que te dan. Entonces, tú ya Ujú, te vas haciendo toda una hipótesis acerca de lo que ahí se conjuga en esa familia. Porque ujú, es muy fácil, porque por características y cómo se relacionan con las familias, claro, te va a dar un estilo de familia, un estilo de apego. Por ejemplo, en mi casa, imagínate, ¿no? Una paciente pues que te describe el padre pues que no habla mucho, que es un tipo callado, que es más para adentro, que está más refugiado en el trabajo, que en casa se comunica un poco, pero bueno, es un buen padre a su estilo, ¿no? Imagínate que eso es una paciente, por ejemplo. Y tu sí, madre, mi madre es muy preocupada, mi madre es muy ambivalente en las cosas, nunca sea, está siempre con mucho miedo a que nos pase algo, claro, te está diciendo bastante de lo que en esa familia, cómo esa familia se puede comunicar, quién es en esa familia la que pone los límites, las que no lo ponen, ¿no? Quién hace más de represión de emoción, quién lo expresa más y cuando lo expresa, cómo lo expresa, ¿sabes? Entonces ahí es muy fácil empezar a sacar, pues eso, mucha información y desde ahí el tipo de estilo de familia que esta persona trae. Entonces mm, tú también lo puedes ir como un poco más clarificando, te haces la hipótesis y ya le puedes ir preguntando a la persona. Entonces, en tu casa, ¿la persona que comunica menos es tu padre o hay alguien más que comunique de otra manera? O, no, no, mi padre se comunica poco y cuando lo hace y se enfada, explota, ¿no? ujú, Pasa de cero a ujú, 100 muy fácilmente. Entonces ya puedes pensar que esta persona pues ha tenido sustos en su vida. Porque un padre que pasa de 0 a 100 tú imagínate, ¿no? Entonces, todo esto suma y sigue mucho en los síntomas que trae, en cómo vincula con la gente, ¿no? Cómo ha aprendido a vincular, en dónde ha aprendido esta persona a pensar de sí misma de esa manera, te es muy fácil también verlo, en mm, función de las creencias que trae. Sí, mm, sí, ahí sacas mm, muchísima mm. información. Sí, esa pregunta qué importante, ¿no? ¿Dónde has aprendido esto? Como Exacto. ellos, como los pacientes traen mucho ese de yo soy así, ¿verdad? Cambiar ese yo soy por no, ¿dónde lo has aprendido? Ya, Porque bueno, exacto. el aprendizaje permite un cambio, ¿verdad? Si estamos en el cartel del yo soy, esto es mucho más complicado, ¿verdad? Claro, es cuando dice una persona, claro, bueno, es que yo soy muy caprichosa, ¿eh? Siempre lo he sido en toda mi vida. Vale, ¿y tú dónde aprendiste a verte caprichosa? Bueno, pues toda la vida me lo dijeron en mi casa, ¿sabes? Yo soy caprichosa, soy la caprichosa de la casa. Sí, Claro, pero sí. quién? ¿A través de quién? ¿A través de los ojos de quién se vio caprichosa? ¿A través de las respuestas de quién se vio caprichosa esa persona, ¿no? Mm, Eso es muy ujú, importante, claro, de verlo también. Y a raíz de ahí ujú, tiras, te sale toda la información de la familia. mm. Vale, vale, vale. A ver, lo que tú nos has contado, este gran ejercicio de conceptualización de estos términos tan importantes, cuéntanos un poco, venga, para los Ah, que de todavía la no han parte leído el de, libro. de eso Sí, que me dejé allí las circunvoluciones cerebrales, ¿no? sí, Mira, era la parte de lo psicosomático, de lo somatomorfo y de lo autoinmune, ¿no? Y que, eso es. que era importante el poder diferenciarlo, ¿no? Porque lo psicosomático va más del órgano, habla más Eso es. de toda la parte del órgano, ¿no? Y que es el órgano que muchas veces se habla de lo que está dañado es la función del órgano, no el órgano en sí mismo, ¿sabes? Entonces, Ay, qué que es... interesante. Eso, ¿no? Sí, Efectivamente. A ver, ¿cómo es esto?
No es el órgano, pero es la función o cómo es. A ver, cuéntanos Es la eso. función del órgano, la que, aunque a veces también se dice que hay daño en el órgano también por la parte psicosomática, habitualmente, porque claro, una vez que la función no acaba de solucionarse y se acaba, ¿no?, generando en el tiempo más problemas en la función del órgano, al final el órgano acaba dañado. Y pudo haber sido Obvio. todo un proceso psicosomático. Pero lo principal es, habitualmente, cuando lo psicosomático es cuando el órgano, la función del órgano está dañada, Ujú. ¿sabes? Porque es Sí, es cuando, o sea, en psicosomática o lo psicosomático para nosotros y nosotras tiene que ser a partir, nuestro trabajo empieza a partir de que a nivel médico dicen que no hay una explicación para esto. ¿Sabes? Es decir, cuando te eso es. dicen no hay una explicación médica, no hay razones médicas para que esto esté funcionando de esta manera, ¿no? Entonces ahí es donde empieza toda la parte psicosomática, que eso es súper importante. Yo en cada curso que doy de esto digo, por favor, lo principal es que cuando venga alguien diciendo que tiene psicosomática, traiga el informe médico que nos valide para poder empezar a trabajar, ¿no? Pero yo tengo experiencias que no voy a hacer trauma vicario, pero bueno, tengo una experiencia de una persona que me lo mandaron como que tenía disociación y luego no era disociación, es que tenía un tumor, ¿sabes? Entonces, claro, yo, ojo con todo esto, ¿sabes? Aquí las cosas son muy importantes, esto hay que evaluarlo muy bien. Nuestro trabajo está fenomenal, ¿sabes? Y esta parte complementaria en el trabajo de la psicosomática es fascinante. Sin embargo, hay una parte que es física que hay que tener en cuenta y eso tiene que validarlo y evaluarlo la medicina. Una vez que la medicina nos dice esto, vamos a darle medicamento, vamos a darle antiinflamatorios, vamos a darle pomadas, todo lo que tienen que darle para poder ayudar al órgano a que esté funcionando mejor. Esto es estupendo porque esa es la parte. Sin embargo, hay una parte, como decíamos antes, ese tanto por ciento, que ya corresponde a otra área. ¿No? Es decir, esto no está funcionando bien y no sabemos qué es lo que está causando esto. A nivel Mm, físico no hay nada, está todo bien, pero esto no funciona. Entonces, cuando eso pasa, ya hablamos de la psicosomática y ahí pueden haber razones emocionales, razones de estrés, ¿no? Como describo en el libro, pues el sí. distrés famoso, que esto que la gente dice, bueno, al fin y al cabo no me pasa nada, tengo estrés, solo es eso. Ojo, solo es eso, es mucho. Claro, el cortisol todo el tiempo en el organismo es veneno, eso es veneno puro. Entonces, claro, solo tengo estrés, ya tienes mucho. Cuando Mm, el estrés está causando a nivel físico un problema, párate, escucha el cuerpo. Que muchas veces yo le digo a mis pacientes, ¿no? Mira, yo no quiero, no vamos a llegar al punto en el que tu cuerpo te intente transmitir que la cosa no va bien al siguiente nivel, porque el siguiente nivel no lo queremos conocer. Cuando un cuerpo se comunica, ¿sabes? Ahora decía esta mañana también otra supervisión, digo, yo le diría a tu paciente que no vamos a querer saber cuál es el siguiente nivel a estas crisis conversivas que está teniendo, porque yo creo que ya le llegan. El siguiente nivel ya puede ser un desarrollo de algo que empieza a no funcionar bien o algo que se daña. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el cuerpo se comunica así, yo el estrés lo controlaría, trabajaría qué es, cuál es la fuente de estrés, porque eso hay que prestarle muchísima atención, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de psicosomática, primero de todo hablamos de esto, un poco para diferenciar. Y luego cuando hacemos la diferenciación del trabajo en psicosomática, ¿no? Es Sí, cuando el órgano, la función del órgano está comprometida y ya no hay nada médico que lo explique. Ahí entramos nosotras y nosotros a trabajar, ¿no? Ahí estaría, por ejemplo, como las preguntas que tienes ahí, ¿no? Del trabajo con el órgano, que es un trabajo lindísimo, ¿no? Que a mí sí. me encanta. Y, por ejemplo, hay las preguntas que yo describo en el libro, es un poco las preguntas que yo hago con las pacientes en terapia, ¿no? Y hay Mira, las un... puedo leer si quieres, Sí, Natalia, las sí, tengo sí, aquí. sí, Mira, sí, qué sí. interesante, ¿eh? Y además, qué interesante esto, porque claro, la gente a veces asocia, claro, si estoy somatizando me lo estoy inventando, ¿no? O si estoy somatizando, como que la culpa es mía, me lo estoy creando yo, ¿no? Entonces, qué importante lo que nos estás diciendo. Y cuando Lo que, dicen esto, déjame decir una cuña aquí. Cuando me dicen esto, ¿no? Esto de, jo, es que yo creo que me lo estoy inventando. Entonces ahí sí que soy, como soy gallega, pues un poquito sarcástica también. Y a veces lo utilizo como adaptativo también en la terapia. Entonces le digo, ostras, si te lo estás inventando, por favor, para ya. Para ya, si te lo estás inventando, ¿para qué te curas? O sea, ¿cómo va esto? Si fuera tan fácil como que te lo estás inventando, deja de hacerlo. Y se ya empiezan a está. reír, ¿no? Y me dicen, no, claro, a ver, pero es que parece que lo hago yo ya, pero si estuviera siendo tan fácil como eso, pudieras haberlo parado hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Efectivamente.
Mira, preguntas que incorporas. Cuestionario al órgano. ¿Qué nos señala el órgano con este síntoma? Si pudiese ponerlo en palabras, ¿cuáles serían? ¿Y qué nos diría el órgano? Si este síntoma tuviese palabras, ¿qué sería lo que nos contaría? Si este síntoma quisiese expresar algo no dicho, ¿qué nos expresaría? Y si este síntoma quisiese expresar lo que el órgano necesita decir, esto me parece increíble. ¿Qué nos quiere decir el síntoma del órgano, no? Si este síntoma quisiese expresar lo que el órgano necesita decir, ¿qué sería lo que nos diría? O sea, me parece fundamental esto, ¿no? Para que ellos entiendan esto. Claro, entonces desde la psicosomática haces un trabajo chulísimo cuando haces esto, porque a nosotros que nos gusta mucho la externalización, ¿no? Es Sí, decir, es externalizar el problema para poder hablar con ese sí, órgano, ¿no? Claro, sí, cuando llegamos a terapia, porque estoy pensando en alguna paciente, incluso la del libro, la que describo en el libro, ¿no? Que, bueno, que es un caso durísimo el del libro, pero cuando yo empecé a trabajar con ella, le digo, bueno, vamos a hacer un trabajo tú y yo, ¿no? Cuando empiezo en una sesión a querer trabajarle el órgano. Y le digo, vamos a trabajar porque además tenía un problema de disforia menstrual. sí. Entonces ella tenemos que trabajar con su útero. Entonces cuando le propongo el trabajo me dice, bueno, eso es rarísimo, ¿no? ¿Que yo hable con qué? Pero eso es rarísimo, que yo hable con... pero eso tú es un poco científico, la cosa esta. Me va a Claro, la pobre mujer dijo, esta se le fue la cabeza más que yo que sé, me va a mandar a hablar con mi útero. Yo en qué momento me pongo, y además era muy mona, porque me decía, a ver, ojo, que yo hago lo que tú me digas, y yo tengo que hablar con el órgano, o con esto, o con el... Yo hablo con quien haya que hablar con tal de que se me cura a mí esto. Pero de verdad te digo que es rarísimo, ¿eh, Natalia, esto? Yo digo, sí, es verdad que es muy raro, pero mira, vamos a confiar en el proceso y tú déjate llevar. Y vamos a ver qué información sale. Y bueno, lo que salía de ahí es tremendo, ¿no? Un trauma terrible. Pero en un principio, ¿no? O sea, pudiendo explicarle a ella cómo era, fue muy amable para ella poder entrar ahí y fue súper sanador, porque gracias a eso pudimos procesar todo ese trauma tan tremendo que ella sufrió y realmente la disforia menstrual mejoró increíblemente. Sobre todo porque no daba resultado a la medicación y una vez hecho el trabajo, la medicación funcionó, ¿no? Y desde Ah, ahí ya todo increíble. fue rodado, claro, fue rodado. Entonces, el trabajo con lo psicosomático va mucho desde ahí, ¿no? Hay más maneras, pero por ejemplo, el trabajo con el órgano es fundamental, porque ahí muchas veces la persona ve también, ¿no? Ujú. Todo lo que no se expresa, porque el lenguaje psicosomático es implícito, viene del Obvio, cuerpo, ¿sabes? No claro. tiene palabras. La persona tiene que intentar entender, ¿no? El lenguaje Ujú. del cuerpo y traducirlo al lenguaje explícito, ¿no? Con palabras. Y luego tenemos también la parte toda la somatomorfo. Lo somatomorfo que ya es toda la parte más conversiva, que eso ya es fascinante, porque ahí ya también metemos mucho lo que es la disociación somatomorfa, claro, que ahí ya hablamos de compartimentalización. Es decir, ahí ya hay lo que se llaman, claro, partes compartimentalizadas. Y aquí lo que se ve es cómo esas partes compartimentalizadas se acaban expresando a través de síntomas físicos de enfermedad en el cuerpo. Y poder traducir todo eso es súper importante. Y poder entender cómo eso genera bueno, pues un montón de problemas a nivel locomotor, ¿no? Y a otros niveles también, pues de anestesias, analgesias en el cuerpo, ¿no? Y que muchas veces son parálisis reales, Sí. que las personas no pueden andar debido a esto y que no hay nada físico que lo esté impidiendo. O sea, no hay una Ujú. lesión como por el cual la persona no puede andar, ¿no? Entonces, toda esa parte es fundamental. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando ya hay somatomorfo, también hablamos de traumas ya más graves, ¿no? De traumas de mayúscula. Sin embargo, también hay traumas relacionales por repetición de muchos años que acaban desarrollando este tipo de trastornos, Qué ¿sabes? fuerte, qué fuerte. ¿A Y qué te ahí refieres? Ponos un ejemplo de ese trauma relacional repetido, porque efectivamente igual no es un hecho concreto grave en un momento, sino que es algo que se mantiene en el tiempo, ¿no? se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, mira, pues pienso en una persona, una madre súper narcisista. Ah, ¿Vale? Una de mis pacientes era una madre narcisista que hizo que su hija, pues bueno, tuviese que vivir mucho tiempo en la defensa del sometimiento, ¿sabes? O sea, era todo el tiempo vivir en supervivencia, de hipoactivación constante, de una madre siempre teniendo que llevar la razón de todo, nunca pidiendo disculpas, generando muchos problemas en las relaciones con la chica. No validando jamás su experiencia emocional, ¿no? Si vienes llorando del colegio porque
Te llamaron tonta, pues normal que te llamen tontas, que yo te llamaría imbécil, porque a nadie se le ocurre llorar por eso. O sea, esta es la vida de esta chica constantemente, ¿vale? Y cuando además la pobre, claro, cuando empezamos a trabajar toda esta parte, la idealización hacia la madre, la lealtad hacia la madre, ¿no? Muchas dificultades para poder ver eso, porque tener que ver eso, como dicen en algunos enfoques, es tener que tirar con la madre. Y Claro, prefieres idealizar a veces que tener que quedarte sin ella. ¿No? O claro. tener que ver todo lo que has sufrido. Entonces es mucho más fácil defender, ¿no? Y no tener que ver, ¿no? Eso sí que es muy obvio para todas, ¿no? Entonces, eso a lo largo del tiempo no es un pequeño, una pequeña brecha en tu vida, no, no, es que esto es algo repetitivo, ¿no? Es como el que te Sí. dan todo el tiempo un golpecito que cuando te dan 100 golpecitos acabas con un maratón grande. Pues esto Es es verdad. toda la vida, ¿no? Entonces, Mm. esto también puede provocar a lo largo del tiempo disociación de este calibre. ¿Sabes? Porque yo lo he visto en muchas familias que dice, pero nunca le ha pasado nada grave, nunca ha sufrido estas cosas tremendas que yo leo en algún sitio, ¿no? En alguna familia. Y digo, claro, pero escúchame, pero no hace falta que le haya pasado algo de mucho impacto. Si es pequeñito durante mucho tiempo, esto es igual que si fuera algo muy grande. Exactamente daña al mismo nivel, ¿no? Entonces también se dan este tipo de situaciones y generan el mismo tipo de problemática, ¿no? Ujú, ujú, Luego está toda la conceptualización de las autoinmunes, que ahí ya te encuentras, pues eso, en la historia de vida de las personas te puede haber todo a la vez, incluso, ¿no? Te puedes encontrar por personas que tienen también toda esta parte de, bueno, lo más importante de todo es que para conceptualizar las autoinmunes nos fijamos que lo que no se codifica demasiado bien es que el sistema inmune es como que se descoloca y ajá. entiende, algo lo ha entendido mal y entonces ataca a quien no tiene que atacar. Entonces, solo con esta metáfora, ¿no? Las personas empiezan como a darse cuenta, a sacar información que traducen muchas veces a su historia de vida. ¿Sabes? Es dar como una plantilla de, fíjate, si pudiéramos ver traducido en tu vida lo que tu sistema inmune está haciendo, ¿con qué correspondería? Y ya empiezan. Pero ¿cómo? No entiendo, pero ¿cómo? ¿A qué te refieres con eso? De como, claro, tu sistema inmune es como que codifica mal la información. Es decir, en vez de atacar a las bacterias y los virus y todos los patógenos que hay por ahí, te ataca a ti, ataca al propio organismo al que pertenece. ¿Cuánto de esto ha ocurrido en tu vida? ¿Cuánto de esto que te acabo de explicar, se puede traducir a tu historia de vida? Y ya empiezan, bueno, claro, que yo, claro, yo no me defiendo, yo me ataco, ¿quieres decir esto? ¿Y cómo le he aprendido yo esto? Pues no te digo yo que te voy a decir un montón de cosas, me empieza a apuntar. Pues yo tengo aquí toda una historia de vida de esto que tú me estás diciendo. Solo con esto, solo con esta pequeña conceptualización, el poder entender qué es un autoinmune, cómo te ha llevado a esto. ¿Sabes? Pues casos como los que aparecen en el libro, como del Sí, de el del sí, lupus. sí, cuenta ese que me parece brutal. Parece brutal. Cuenta, cuenta. Claro, pues María llega, pues, llega a consulta porque ella tiene una fobia al dentista, ¿no? Y la mandan a mí y entonces dice ella, pues hombre, tener que venirme a 40 minutos de mi casa, pudiendo haber alguien cercano, ¿sabes? Que me tenga que tratar una fobia al dentista, que yo creo que tendrías que saber hacer esto en la psicología muy fácilmente, no lo veo yo muy claro. Claro, tiempo después me dice, claro, luego lo entendí. Porque cuando llega a consulta y se sienta, ¿no? Algo que también contó, porque esta chica también estaba en la presentación del libro, este que os cuento, Sí, algo sí, que se sentó en el sillón y yo tengo un cojín que es con forma de corazón y es rojo, ¿no? Y entonces, cuando se sentó, saltó el cojín al suelo, entonces me mira, se ríe y me dice, se me acaba de caer el corazón. Bueno, qué simbólico, ¿verdad? Entonces la agarra el cojín, lo pone, ¿no? Y me dice, si esto es una manera de empezar las sesiones simbólica, pues nada, aquí ya la tenemos marcada, porque, ¿sabes? Y empezó así con su fobia al dentista. Tiempo después fuimos trabajando y claro, yo la veo venir andando a la sesión con un bastón, porque no podía andar de aquella. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que te ocurre? Me dice, tengo un lupus eritematoso sistémico desde hace 25 años que me ataca los riñones y yo tengo sangrados renales y tengo que ir cada 2 por 3 al hospital. ¿Sabes? Me decía ya, yo sangro, pero no sangro sangre normal. ¿Se entiende lo que es chapapote? ¿Sabéis lo que es el sí, chapapote?
Pues Bueno, sí, como nos lo esto de... imaginamos del Prestige, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Bueno, pues ella me dice, yo sangro como chapapote, no sangro sangre normal, porque tengo un riñón ya muy deteriorado. Bueno, y ella empezaba a contar ya con la posibilidad del trasplante, claro, porque los sangrados renales era lo que le llevaban. Entonces, bueno, pues me comenta esto y empezamos a trabajar ella y yo, ¿no? En su historia de vida, en sus cosas. Bueno, total, que al año y medio, cuenta ella, al año y medio yo ya estaba sintomática, no tenía síntomas del lupus. De hecho, dejó de tomar los antimaláricos. ¿Y por qué? Porque fijaos, ¿os acordáis del tanto por ciento que yo decía de que cuántos puede estar influyendo en la enfermedad? En María era el 85%. Porque después de mucho tiempo trabajando con ella, por fin, bajando defensas, idealizaciones, lealtades, más defensas, más negaciones, llegamos a una madre que tenía un Munchausen por poderes. Una madre que ¿Sabéis lo que estuvo es, verdad? Todos sabéis lo que es ese en Munchausen por Munchausen, poderes, ¿verdad? claro. Entonces, claro, pues es una madre que vincula desde la enfermedad, tenía un vínculo tóxico con ella. Entonces, durante mucho tiempo, ella vivió sin saber esto, claro. De hecho, a veces me decía, me tengo que conectar con mi madre, ¿no? Cuando estaba en el COVID y ella estaba toda contenta, que estaba en casa relajada. Bueno, pues en aquella época estaba bien, ella vivió bien el COVID. Bueno, vivió en el COVID la situación, porque claro, ella tiene un problema de inmunidad, con lo cual el COVID no le vino nada bien a ella, claro. Pero estaba cómoda en su casa, estaba tranquila. Y me decía, voy a conectarme con mi madre, voy a poner mala cara, porque si no, se va a activar. O sea, era todo el tiempo tener como este vínculo tremendo con su madre que ella nunca había visto en su vida. Entonces fue trabajar todo esto durante mucho tiempo y María hoy en día no tiene, y ella dice, a ver, yo tengo diagnosticado un lupus eritematoso sistémico, pero estoy asintomática. Va a sus revisiones, por supuesto, todos los años, pero no tiene síntomas de lupus, nunca lo tuvo Madre después de mía. todo el trabajo en terapia, ¿sabes? Nunca lo ¿Mm? llegó a tener. Eso sí, le quedan los riñones, claro, tiene un riñón más pequeñito que el otro, claro, pero ella está bien, hace ejercicio, va de viaje, hace su vida y no tiene síntomas del lupus. Y ella Madre dice, mía, si yo solo sé, claro, una cosa no quita la otra, hace sus revisiones igual y todo el resto, pero sí, 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 sí. increíble, increíble. ¿Quién quiere comentar algo? Venga, la tenemos aquí a la pobre Natalia hablando todo el tiempo y seguro Bueno, que queréis hacer alguna pregunta. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Quién quiere decir algo? O Mario, preguntar. Sí, yo Aprovechemos. quería comentar. O sea, Mario. creo que es algo como bastante básico, pero un poco como qué síntomas, así como más, o sea, pues lo que estás hablando, ¿no? Al final psicosomáticos, o sea, como que hay que prestar atención, porque claro, tú entiendo que ya vas viendo síntomas y vas como hilando, ¿no? Pero como así en meternos un poco en poder explorar más esto desde un inicio, desde dónde, ¿no? O sea, ¿qué ideas nos puedes sí. dar? Sí, yo normalmente en la recogida de historia ya hago preguntas, ¿no? Bueno, pues hay algo en el cuerpo, has tenido últimamente pues infecciones o hay algo que normalmente tú suelas tener constantemente, pues alguna infección en concreto o has tenido así síntomas en el cuerpo, ¿sabes? Ujú. Como más constantes, pues imagínate, pues hay gente en cuanto dices esto, hay personas que dicen, bueno, constantes no, pero yo tengo un problema de... ¿no? Vale. Yo tengo un problema de dermatitis o yo tengo cistitis por repetición o yo constantemente tengo muchas cistitis. Claro, las cistitis Eso sí ya, que... eso es un clásico y así hay que prestarle muchísima atención porque ya sabemos, ¿no? Pues últimamente me cae mucho el pelo, también es verdad que estoy muy estresada y estoy un poco preocupada. Entonces tú ya empiezas a preguntar si has tenido síntomas últimamente o hay algo a nivel del cuerpo que pues normalmente suelas padecer más y ya te van a decir una serie de síntomas. ¿Sabes? La piel es algo muy clásico, los intestinos es algo muy clásico, ¿no? Hay alguien que ya... Y si te dan los síntomas, lo positivo es que tú puedas preguntar si eso es de ahora, de una temporada, o eso se ha repetido en su vida, o si ya de pequeña, porque todo lo psicosomático Ujú. empieza desde la primera edad, ¿sabes? O sea, desde el principio de todo. Entonces tú ya preguntas, por las encopresis se convierten muchas veces en cosas, las enuresis, o sea, ya de pequeñita este tipo de pacientes o de personas que padecen estas enfermedades, pues ya normalmente, ¿sabes? Traen esto en su historia de vida. Y luego que te dicen, bueno, claro, mi madre ya era igual. ¿no? O mi Ujú. Ah, padre también es igual. Claro, porque también hay familias psicosomáticas, hay familias que, efectivamente. Sí. claro, Ujú. se comunican por los síntomas ya. Entonces ya vienen con esto, ¿sabes? De base también, que es muy importante. Qué Sí, sí. gráfico, qué Madre mía. gráfico, qué gráfico. Venga, Ujú. más, aprovechad.
Lo que estaba pensando en relación a lo que decía Mario, ¿no? Porque sí que es verdad que hay casos como que tenemos muy claro que puede estar relacionado con algo, trauma de mayúscula, ¿no? Estaba pensando que tengo dos casos con brotes de epilepsia, ¿no? Derivados del trauma o algo de infección, pero una psoriasis, por ejemplo, que puede parecer un síntoma mucho más leve. Bueno, no sé si es leve porque como lo tengo en mi casa, mi madre tiene psoriasis, creo que lo tengo muy normalizado, ¿no? Quizás que lo tengo demasiado normalizado. Pero sí, como dar atención a eso y poder explorar toda esa parte de atrás, como que me cuesta más con síntomas más leves. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Como Sí, cómo entrar por ahí, porque creo que si hay un brote de epilepsia derivado de algo de trauma, como que enseguida podemos verlo, ¿no? Ya. Pero con síntomas más leves a nivel físico, cómo poder explorar bien la diferenciación, ¿no? Entre si es algo que tiene que ver con algo psicológico o algo físico, o cómo verlo. A ver, pero lo físico es muy fácil porque primero, como va a ir al médico, ya lo físico sabemos que ya le pertenece al médico y te va a decir lo que hay, ¿sabes? O sea que Sí, siempre pero es una una. psoriasis te van a decir, vale, pues tienes psoriasis. Claro, la parte física la van a tratar y luego le Claro. dicen, "Pues tienes psoriasis, ahora pues es lo que hay, ¿no? Básicamente. Vale, pues después de eso, entonces vamos a ver cuándo empieza la psoriasis. ¿Qué estaba pasando cuando empezó esta psoriasis, por ejemplo? ¿No? Es decir, ¿tú tuviste psoriasis toda la vida? No, ah, no, no. Mi psoriasis empezó cuando yo tenía, pues no sé, creo que 12 años. Ah, 12 años. ¿Y qué pasó en esa época de tu vida? Pues la verdad que nada. ¿Y 2 años antes? Que normalmente no se da justo en el momento. claro, claro. Ah, pues 2 años antes se murió mi abuelo. En aquella, 2 años antes, imagínate, te lo estoy diciendo así como si la persona lo supiera tan rápido, ¿no? Pero habitualmente lo suelen pensar de esa manera. O te van diciendo, bueno, pues no sé, en aquella época tampoco, no sé. A los 11 años, ¿qué pasó? Ah, sí, pues a los 11 años se murió mi abuelo. ¿Y tu abuelo para ti era importante? Sí, es que era la persona con la que yo me crié y era el que siempre me traía chuches y el que estaba conmigo y mi abuela se murió y nos quedamos los dos solos porque mis padres trabajaban y bueno, yo te empiezo a contar que es la figura base de apego de su vida. Y 2 años después resulta que, imagínate, empieza a desarrollar una psoriasis, ¿no? Empezaron con pequeñas manchitas y luego se convirtió en una psoriasis a medida que pasaba el tiempo. Bueno, pues entonces tú vas indagando qué pasaba allí, cómo fue la muerte del abuelo, cuánto de elaborado tiene eso, te dice que sí, pero resulta que ella viene por una separación de pareja, que lo vivió fatal, que fue un trauma para esta persona porque vivía ese hombre con muchísimo cariño y con ese duelo resulta que empieza a conectar con el otro duelo. Tú imagínate, ¿no? Mm, Entonces ahí te da muchas pautas y puedes asociar mucho con lo que hay en la historia de vida de esta persona, ¿no? Y ujú, entonces a veces es un duelo no elaborado que se puede expresar a través de esto. La persona muchas veces además la propia persona acaba haciendo asociaciones con lo que le conecta, ¿no? Es muy, muy impresionante, porque a veces te dicen, claro, es que tiene todo el sentido. Es como si yo al final todo quedó dentro y en un momento dado mi defensa se lastima sola. No, imagínate, la defensa que es la piel, es la ¿no? piel, claro. Como no lo dejo salir, es como si al final mi propia defensa se acaba lastimando. No, o sea, imagínate, te dan ellas mismas su propia conceptualización de lo que les viene. ¿Sabes? Y desde ahí es como, oh, claro, pues ya entiendo por qué tengo la autoinmune, porque las defensas no me están aguantando. Entonces, llevo tanto tiempo aguantando todo lo que me pasa y todo lo que me dicen y todo lo no sé qué, que al final mi propio sistema de defensas está agotado. Y es como si ya no conecta, ¿no? Bueno, pues ese tipo de interpretaciones que a lo mejor a ti pues no te tienen por qué salir porque no es tuya, la persona lo conecta y lo hila, ¿sabes? A medida que vas trabajando con ella. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo fue esto para ti en tu vida? ¿Cuántas más veces se repitió? ¿Cuáles son los brotes que tú has tenido? ¿Y qué pasaba en esos momentos? ¿Sabes? Todo esto es la información que tienes de los síntomas más, bueno, Ujú, más sencillos, de los que no ujú, conectan con un trauma a lo mejor tan grave, que bueno, al final un duelo sin elaborar se acaba haciendo muy complejo también, ¿no? Pero claro, son claro. ideas que te doy, sí, sí. Mm, Oye, y una pregunta, porque en relación a esto, igual no tiene nada que ver, pero una de las cosas que comentas en el libro, que me parecía interesante, es el concepto de lugar interno de control. sí. Lo tengo aquí anotado para que no equivocarme en tal cual como lo explicas, ¿no? Y que además dices que es algo innato nuestro, pero que en función de cómo es la relación con las figuras de apego, ese lugar interno de control se va a activar o no.
¿vale? Yo no había escuchado este concepto hasta que te he leído, lugar interno de control. ¿Nos cuentas un poco esto? Mira, ¿Cómo el es? lugar interno de control es algo que yo empiezo a trabajar mucho además con la anorexia. ¿Vale? Porque claro, empiezo a trabajar mucho con esto, con la anorexia y con aquellos pacientes que tienen más el punto obsesivo, que claro, dentro de la psicosomática hay muchísima gente con este punto, porque es la evitación, es la no expresión a nivel emocional que la acaban haciendo a través de los síntomas físicos o Mm, síntomas de enfermedad, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar con anorexia, una de las pautas en el tratamiento que a mí más me chocaban, ¿no? De aquella era yo, pues, es una psicóloga recién salida de la facultad y yo no dudaba de lo que estaban haciendo, pero a mí me llamaba la atención de que si a una persona que en su vida ha basado, ¿no? la regulación a través del control se lo quieres quitar, ¿qué le queda? Eso no mm, lo entendía. Yo decía, claro, pero si, le decía a mi supervisor muchas veces, pero claro, si le quitamos el control y se basa en el control para poder estar regulado, ¿qué le damos a cambio para que el control no se quede sin nada? Entonces, si no, lo que mm, va a hacer es tirar de otra cosa y ¿qué va a hacer después? O sea, en cuanto pueda, va a recuperar de nuevo el control porque no tiene otra cosa, ¿no? Es lo que ha desarrollado. Entonces, yo en base con esas pacientes yo necesitaba un sustituto para poder trabajar donde veía que tenían el control, porque el control lo tienen a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, yo empecé a explicarles, claro, tú, mira, tú date cuenta que tu vida a nivel, ¿no? de regulación, la basas en el control, pero fíjate que es un control muy mental, ¿no? Es un control de agarrar, de tener todo bien atado, de tener todo estructurado para no moverte, porque si te mueves de ahí pues igual tienes susto de perderte porque tiene que estar todo ahí. Ese es el control, ¿no? La estructura, la rigidez, todo muy mental, todo muy de agarrar las cosas. Claro, sin embargo, lo que tú no sabes es que eso es la alternativa que tú has encontrado al auténtico lugar de control interno. Y ese ah, auténtico lugar de control interno no está en la cabeza, está aquí. Es el lugar en donde aprendemos a cubrir nuestras propias necesidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que resulta que si en nuestra vida nuestras figuras de apego, papá, mamá, los abuelos, quien nos cuida, no nos ayudan a desarrollar ese lugar interno de control, no lo sentimos, porque los necesitamos a ellos y a ellas para que lo hagan. Entonces, si tú no lo tienes, no es porque no hayas nacido con él, mm, sino porque no te han ayudado a desarrollarlo. mm, ¿Qué has hecho tú? Pues muy inteligentemente has buscado y has encontrado uno en tu cabeza que te ha funcionado. ¿Qué ocurre? Que ese lugar de control no es natural. Entonces te acaba enfermando, porque ya, pones todo en la cabeza y el lugar de control interno, en donde cubres tus necesidades, donde sabes lo que necesitas y lo que no, no está. Está todo regulado por un control muy rígido y muy de límites. Entonces ahí empezó todo mi trabajo, ¿no? Un poco para darle a este tipo de pacientes, ¿no? Este tipo de personas que trabajaban conmigo, una alternativa de control. Cuando quitarle el que tenía me parecía pues muy negativo, porque claro, de hecho lo veía que era negativo, porque le quitaban el control y no les claro, daban nada a cambio, claro, ¿sabes? claro. Entonces ahí empezó todo. Les dejas un poco en cueros, como se suele decir, perdón, ¿no? Les dejas así como desprotegidos, ¿no? Si se lo quitas sin darles esa alternativa. Exacto. Entonces ahí es donde Ajá, empieza todo. Entonces, claro, si tú le das una alternativa, te entienden y aunque al principio no te vayan a decir, ay, sí, es estupendo, te doy el control más mental y me quedo con el control interno. No, pero les llama mucho la atención desde un principio. Es como, claro, sí, claro, porque yo entiendo que si tú retiras ese control que te piden que tú retires, ¿qué te vamos a dar a cambio? Claro. Y te dicen, no, claro, se sienten vistas y vistos, se sienten entendidas y entendidos, se sienten que les comprendes. Entonces, ¿qué te ujú, parece? Y ya propongo, claro, ¿qué te parece si empezamos a trabajar ese lugar de control interno? ujú, Empezamos a desarrollar lo que tú lo identifiques y que por fin puedas empezar a sentirlo. ujú, ¿Sabes? Entonces empezamos a trabajar, pues eso, en cuáles son en las necesidades no cubiertas, cuánto miedo tienes a cubrir esas necesidades, porque muchas veces en estos pacientes, ¿no? Pues tienen susto a cubrirlas, ¿no? Entonces vamos cubriendo necesidades, vamos entendiendo las que son, vamos intentando ponerlo en práctica, ¿no? Y a medida que tú trabajas todo este lugar de control interno, el control más mental deja de ser tan necesario. Entonces baja las rumiaciones, baja las obsesiones y la persona se regula y se estabiliza muchísimo.
Entonces, esto con los pacientes de psicosomática, imagínate, es una auténtica maravilla también. Porque, Claro, claro, una vez que regulan todo eso, ¿sabes? Regulan también mucho los síntomas de enfermedad, sobre todo porque, ¿no? Hay una investigación muy chula que habla de que el mismo lugar en el cerebro en donde se regula la inflamación, se regulan las emociones. O sea, qué fuerte. marcan los niveles de inflamación también, ¿no? Los indicadores de inflamación. Entonces, una vez sabiendo esto, si tú regulas a la persona y la ayudas, ¿sabes? Sabes que los síntomas, por ejemplo, el dolor se puede calmar muchísimo porque depende mucho de la inflamación también. De verdad, qué feliz. Al fin te conquisté ese corazón. Al fin. ¿Dónde está? Uy, lo siento. Alguien estaba hablando y ya se ha silenciado. Vale, vale, vale. Pero claro, pero para eso es fundamental primero tener ese lugar contigo de seguridad, ¿no? Estoy pensando, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Si les quitamos ese control, porque estoy pensando en la anorexia. Claro, cuando te hablan de que el síntoma les ayuda y es como, no lo quiero soltar, es que ¿No? me dejas en bragas, perdón la expresión, o sea, no puedo soltarlo desde ahí, ¿no? Y tú le dices muy bien, ¿no? Lo hacen desde aquí y tú lo quieres bajar aquí, y Claro. tú lo quieres bajar aquí. Yo les doy un sustituto, pero que además el sustituto que es natural. Es mucho más natural aprender a regularte, ¿no? Y aprender a saber lo que tú necesitas desde la parte más emocional que te ayuda, que no subir toda la parte racional. Porque eso, claro, estás todo el tiempo, sientes, piensas, reflexión, todo en el mismo lugar. Y eso es lo que da muchas veces la sensación de esto que muchas veces describen las personas, ¿no? Como de una centrifugadora en mi cabeza. Claro, es que lo pones todo ahí. ¿Sabes? Todo lo quieres controlar desde ahí, ¿no? Es como la torre de control del aeropuerto. Eso es un poco ese control más mental. Sin embargo, el otro control no. Y siempre les pongo los ejemplos, ¿no? Fíjate, porque por ahora no lo puedes sentir porque es como que todavía no tienes desarrollado ese lugar de control. Pero cuando lo tengas desarrollado y alguien te diga, ¿qué prefieres, esto o aquello? Tú vas a decir, ¿no? Que como tiene muchas dudas, además, este tipo de Sí, personas, sí, tú sí. vas a decir, quiero aquello. ¿Pero estás seguro? Ujú. ¿Y cómo lo sabes? No sé, lo siento aquí, que quiero eso. Pero no lo sabe, lo siente. No es algo de aquí, es algo de aquí, ¿no? De ahí que Claro, es muy importante la pregunta esa que haces, ¿no? Que empiezas por el qué necesitas. claro, Te vas a otro sitio, ya no estás hablando de qué piensas. Claro, el exacto, qué necesitas tiene mucho más que ver, la respuesta va a estar mucho más desde aquí, ¿verdad? exacto, Ujú, exacto, ujú. exacto. En ese sentido, te ayudan las, para trabajar este contacto con ese que necesitas que tiene más que ver con esta parte. ¿Te ayudan las técnicas más no verbales? ¿Te ayudan más no sé si una escultura, algún tipo de contacto con el cuerpo, cosas de este tipo, te ayudan a trabajar esto o lo trabajas o no, no sé. En un primer momento yo trabajo mucho con psicoeducación y yo, ¿sabes qué pasa? Que también trabajo mucho conmigo como terapeuta, como espejo de la persona, Con ¿no? tu yo, claro. Entonces, claro, entonces le digo, entonces conecta con esto, entonces explica no sé qué, entonces hace no sé cuánto, ya verás, siéntelo de, entonces estamos trabajando mucho desde espejo. Pero sí que es verdad que después a mí me gusta mucho el trabajo con el cuerpo, porque en estos pacientes el cuerpo es realmente es el que tiene la memoria somática, ¿no? De todo lo que pasa. Entonces, desde ahí también la expresión desde el cuerpo y cómo lo representas y ¿no? El acto del triunfo de Janet, esto de si hay algo aquí que te atasca, cómo sería apartarlo o qué movimiento es el que te gustaría hacer y hazlo lentito para no hacerlo como brusco, que eso simplemente es reactivo sino tomando conciencia, eso es maravilloso. Claro, el trabajo con el cuerpo desde ahí ya es una gozada. Cuando ya la Ujú, persona empieza a estar un poquito más regulada, porque al mm, principio no mm. necesita un Sí, poco más de sí. entender, ya ahí la persona fluye contigo muchísimo, Claro, o muchísimo. sea, sí, tiene sentido lo que dices. Primero hay una parte más de entendimiento para Sí, luego poder bajar a la parte más de mm, cuerpo, ¿verdad? Porque si no es sí. demasiado, creo que es demasiado disruptivo empezar desde ahí. Así lo veo yo Fíjate, también. fíjate, es que a veces no, una de las dudas en el trabajo, imagínate en una persona de tipo conversivo, ¿no? Que tiene esto de los somatomorfos. Mm, Imagínate que la persona pues llega a consulta con esas crisis conversivas, ¿no? Y entonces empezamos a decirle, conecta con el cuerpo. Y es decirle, conecta con el cuerpo y hace ¡pum! Y se le activa la crisis conversiva. Claro, ¿por qué? Porque conectar con el cuerpo es conectar con todo lo que el cuerpo contiene.
Y si el cuerpo tiene memoria y tú le dices conecta con el cuerpo, le estás obligando a ir a un lugar desde donde lleva mucho tiempo intentando salir. Porque las crisis conversivas no dejan de ser, ¿no? Como la expresión de lo que no, de lo que el cuerpo no quiere, con lo que el cuerpo no quiere conectar. O sea, o Mm, la persona no quiere conectar desde el cuerpo. mm, Entonces, la primera parte, ¿no? Muchas veces no, la tendencia es, ¿y cómo te sientes? ¡Pum! La persona se activa, es que casi no se puede preguntar nada. Claro, es que justo a donde lo estás llevando es donde te está diciendo el cuerpo, aquí no, aquí no. mm, ¿Sabes? Lleva mucho tiempo la persona intentando hacer toda una estructura de protección, que como describo en el libro es, ¿no? El sí, trastorno, para no conectar precisamente con eso. Entonces, al decirle cómo te sientes en el cuerpo, es que lo estás llevando precisamente ahí, ¿no? sí, Entonces, ahí, por ejemplo, es muy importante entender que si trabajamos desde este primer canal primero, es mucho más importante. vale, sí, absolutamente, sí. Venga, más cosas, compañeros, más cosas que queráis preguntar, compartir, reflexionar, dudas. Venga, venga, aprovechemos. Eso, ¿qué es eso que me ha pasado? ¿Veis lo que veo yo? ¿Me escucháis? Sí. Te escuchamos y te vemos. Vale, no sé, es que me ha salido un, como un así de error que no sé, luego lo No, miraré. no, no. No, Te está escuchamos y te vemos. Vale. Mm, Mi pregunta era por la parte somatomórfica, que no me ha quedado muy clara lo de eso de cómo compartimentalizamos. No lo he entendido bien. Si me lo puedes, por favor, explicar. Claro, pero con esto de los trastornos conversivos, ves que hay una parte, claro, tendría la disociación. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Porque eso es un poco a lo que me estaba refiriendo. La disociación es, por definición, mm, una defensa, ¿no? natural que surge en nuestro sistema para tomar distancia de seguridad de las cosas que nos abruman, con las que no podemos conectar, ¿no? Cosas que nos suceden, eventos de vida, cosas duras, ¿no? Pero ahí puede En- pasar los tres, entiendo. O sea, yo puedo generar, al fin y al cabo es eso. Yo me disocio de lo que me pasa, ¿no? O sea, me puede pasar en cualquiera, en el psicomático, como en el somatomorfo, como en el autoinmune, ¿no? Porque también el autoinmune es un poco mi defensa, ¿no? Mi cuerpo se defiende, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Es un tipo, claro, la disociación puede estar o sea, la persona se puede distanciar precisamente del trauma de esa manera, del trauma, de eventos muy duros de vida que hayan tenido que vivir y que, bueno, pues la persona, el propio sistema se distancia para no conectar con eso, ¿no? Mm, Entonces, hay diferentes tipos de disociación, esos que se describen también en el libro, ¿no? Que mm, lo pongo así como claro para poder definirlo, ¿no? mm, Una es la somatomorfa y mm, otra es la somática. La mm, somática es como tomar distancia del cuerpo en sí mismo. ¿Sabes? Como si el cuerpo no me perteneciese. Que eso ayuda mucho porque ayuda mucho a la persona como a hacer una separación del cuerpo, ¿sabes? Como desengancharse del cuerpo, porque si tú no estás conectado a él, no lo sientes, ¿no? mm, mm. Entonces, Sí. eso es una de los tipos de defensa que hay. Y la segunda es más la que se llama la somatomorfa. Y en esa, otro tipo de disociación, de defensa, ahí ya hay compartimentalización. Y eso quiere decir que es como si la persona pudiese incluir en lugares, vamos a decirlo así de una manera sencilla, ¿vale? Como en diferentes estructuras, aquello con lo que la persona no puede contactar en su vida, ¿no? Como si fuese, como si estuviesen atrapadas diferentes redes de memorias, como en estructuras como separadas unas de las otras, ¿sabes? Bueno, pues claro, se llaman partes, imagínate, pero en realidad lo que son redes, ¿no? Atrapadas de memorias que no conectan con otras redes. Precisamente porque si conectan, la persona va a recordar todo eso todo el tiempo. Y si están atrapadas y no conectan con otras redes, eso se mantiene aquí. Pero eso no significa que no moleste, obvio, porque es algo atrapado porque está sin solucionar. Es algo que está pendiente de ser solucionado porque el propio sistema no lo pudo procesar, porque es demasiado. Mm, ¿Sabes? Que no deja de ser una situación de vida que la persona vive y ha sido tan abrumadora que el sistema no lo puede procesar. Entonces queda aquí atrapado y un poco distanciado,
para que la persona no tome contacto. Imagínate que esto es una cosa así un poco más general, ¿vale? Pero para que se entienda bien. Ujú, Una de esas redes atrapadas, Mm, una de esas estructuras, ¿no? mm. Puede estar como expresándose a través de los síntomas de enfermedad. Eso es lo que puede ocurrir muchas veces en el trastorno conversivo. ¿Vale? Efectivamente. Es decir, una de esas redes que se está expresando a través de los síntomas que la persona presenta. ¿Vale? Que suele ser a través del sistema, por ejemplo, locomotor es uno de ellos. Es decir, que la persona, por ejemplo, entra en parálisis y no hay nada que esté provocando esa parálisis. A nivel médico no lo acaba de, ¿sabes? No lo acaba de encontrar ninguna causa que dé explicación a esa parálisis, por ejemplo, ¿no? O personas que tienen las crisis no epilépticas, que ujú. funcionan como crisis epilépticas, pero en realidad no lo son. Nieves. Y puede ser que los somato Morfi. en el sistema nervioso interno, o sea, una enfermedad en el sistema nervioso interno, Sí, sí, en claro, el pero periférico, vamos, claro, pero si ya hay una enfermedad, concretamente. si ¿Eh? ya hay una enfermedad, eso ya tiene que mirarlo a nivel médico. Sí, Claro, efectivamente. Hay una claro. enfermedad, pero que se ha podido generar por ese sufrimiento. ¿Puede ser? Sí, claro, también, obvio, porque ahí también puede haber algo. Claro, porque eso también me lo preguntan mucho, claro, porque hay enfermedades físicas que, como yo digo, que lo médico es médico, ¿no? Claro, pero, y no puede ser al revés, que algo emocional acabe disparando algo físico. Sí, claro, se la pueden dar de las dos direcciones, Claro, ¿sabes? Se pueden dar de las dos, porque además cuando una persona sufre mucho, el sistema inmune y el sistema nervioso, ¿sabes? Compiten por lo mismo. A veces una persona no tiene, vamos a decirlo así, a nivel más claro y sencillo, ¿no? sí, Es como si los dos sistemas estuvieran compitiendo por la energía. Y cuando el sistema nervioso está muy activado, acaba atrapando muchísima más energía y entonces el sistema inmune se queda con mucha menos energía. Y y se entonces ahí es rompe. donde empiezan a bajar más las defensas, donde se resiente el sistema inmune y ahí por eso muchas veces personas o que están deprimidas o que están muy estresadas, por ejemplo, suelen tener muchas más infecciones, Ujú. ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Nieves, Eso lo sé te suena algo, ¿no? sí, lo sé por experiencia. Sí. Además es una enfermedad rara, o sea, Mm, Tú tienes ujú, una, Nieves. sí, neurinomas múltiples. Me Ujú. salen tumores en los nervios periféricos. Ah, eso es verdad. Sí, sí, ujú. sí. Entonces, y bueno, y yo es que soy antigua de Carmen y llevo 25 años con ella. Eh, y ha sido mucho sufrimiento y es como que mi cuerpo ha roto por ahí, por los nervios periféricos. ¿Y cómo te suena a ti todo lo que estamos diciendo? Porque eso sí que es muy Pues interesante. me está sonando, vamos, que ¿dónde tienes la consulta? No, no, que sí, está muy bien enfocado y es que en todo momento me he visto reflejada en todo lo que estás explicando, porque las sensaciones de el cuerpo, yo creo que tiene un nivel de sufrimiento, ¿no? Y vas tirando de él. O sea, yo lo explico como puedo, ¿no? Cuando mi cuerpo ha llegado a un nivel extremo, me pasó hace 20 años y me ha vuelto a pasar ahora. Se rompe el sistema nervioso Mm, y me ataca a esa enfermedad. Y es una enfermedad súper rara. O sea, te puede salir una vez un neurinoma. Yo ya llevo 5 ujú, y todo es emocional. O sea, yo es que lo he tenido como muy claro y siempre lo he hablado con Carmen. mm, Para mí esta ujú, enfermedad ha sido emocional.
O sea que tú lo conectas ya bien, Nieves, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, muy conectado está. Sí, ¿no? Conectado y Claro, trabajado y el cuerpo sigue Sí, hablando, ¿verdad? sí, 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 bueno, sí. Mm, ujú, Y, ujú. y yo lo llevo, y se lo he comentado a los neurólogos, se lo he comentado a un montón de médicos, que sé que los médicos son médicos, pero yo siempre he dicho, digo, mira, yo quitando un médico de cabecera hace 20 años que me atendió hasta con acupuntura, porque él sí creía en ello, en que era el sufrimiento que me había llevado a esta situación. Normalmente son muy, los neurólogos pues miran por la ciencia. Ahora, conmigo están un poco perdidos también, te digo la verdad, porque es una enfermedad que es muy rara. Entonces no saben el por qué me han hecho el este genético y no, pero es que yo estoy muy convencida de ello. Mm, Y vamos, mm. me está pareciendo impresionante. qué bien. Pues a ver, alguien como tú es quien puede hablar de esto, ¿no? Y ver si esto realmente te cuadra o no. A mí, claro, una persona como tú es de la que yo me fío cuando yo explico cosas y tú las entiendes y a ti te llegan como eso para mí es cierto, digo, pues ya está. O sea, Sí, sí, es sí, sí, para mí me totalmente. Y pasa. bueno, y además lo sabe Carmen perfectamente que ella me lleva atendiendo 25 años y yo siempre lo he pensado, ¿eh? eh, Y es más, cuando llega al nivel de sufrimiento alto es cuando mi cuerpo hace plof. Y, y da la casualidad que a mí me ataca a los nervios periféricos, mm, a cosas neurológicas. Mm, Y mm. es como que es una manera de explicar, de expresar como que se rompe por dentro. Y es así, o sea, la mielina que pasa por un cable y se acumula en los nervios periféricos y se rompe. Entonces me dan calambres. Tal cual. O Mm, sea, y claro, me tienen que quitar los tumores y al quitar el tumor te dañan el nervio, con lo cual siempre está dañado. Pero y al vuelve, final, claro, pero se acaba en dañando. 3 años han salido 4. Tengo 2 operaciones y una en espera. Y todo mm. y yo creo que soy una persona, lo he pasado mal y muy emocional. O sea que para Entonces, ti sí que tiene mucho sentido esto de que el cuerpo tiene memoria, ¿no, Nieves? total, total, Sí, absolutamente, ¿no, Nieves? Mm, totalmente. mm, mm. O sea, es que me está pareciendo me lo dijo Carmen, yo cuando la vi dije, es que tengo ganas de escucharlo porque me está pareciendo algo que se me ha abierto la... Jolín, pues sí, no estoy equivocada. No, claro. Como confirmando, ¿no? Lo que Sí, tú mucho sí, 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 tiempo sí. estuviste hipotetizando acerca de tu enfermedad. Claro, eso es lo que también le pasa a muchas personas como a ti, Nieves. Y eso fue lo que yo, por ejemplo, empecé a ver cuando empezaba a trabajar con todo esto, ¿sabes? Personas que me decían, bueno, a mí ya me dijo el médico que ahora esto ya es crónico, que yo ya no tengo nada más que hacer. Y digo, bueno, pero a ver, que sea crónico no quiere decir, o sea, crónico es porque va a estar ahí en el tiempo, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Tiempo a decir que Claro, no, tiempo a tirar la toalla, tiempo a que esto no funcione. Hay mucho. ¿No? O sea que lo más Efectivamente. importante de todo es ver hasta dónde podemos llegar, porque no se pueden tampoco dar expectativas de que esto va a ser una maravilla, todo colocadísimo, pero eso no se lo cree nadie. Pero el tanto por ciento, vamos a probar a ver cuál es el tuyo y desde ahí empezar a trabajar. Y sobre todo, tener la esperanza y creer y saber de dónde viene esa enfermedad. Ya, claro. Si tú sabes de dónde viene, yo creo que es más fácil asumirla y entenderla. claro, Nieves. Y en esa línea, fíjate, Natalia, me acuerdo mucho con la metáfora que usas tú siempre del trabajo, como de las capas de la cebolla, ¿no? Mm, Porque Nieves, claro, aquí donde la veis, pues ella lo tiene todo, pues veis, muy incorporado, muy tal, porque claro. claro, qué trabajazo. Y yo a veces pienso, madre mía,
dónde estaría si ella no hubiera hecho este trabajo? Porque bueno, no viene al caso que contemos su historia, pero es dramática. Ella dice, he sufrido mucho, bueno, es que es muy dramática su historia, ¿no? Y ¿Dónde cómo, estaría yo? Perdona, te corte, Carmen. perdón, sí, No, no, perdona que te corte. ¿Dónde estaría yo si yo no hubiera encontrado una terapeuta en el momento Exacto, que lo necesitaba? exacto. Yo no estaría, bueno, yo no estaría aquí de momento, ni aquí y a saber dónde, pero, pero el tener a una terapeuta a tu lado que te guíe, que te, lo que he dicho antes, que te vaya abriendo puertas, eso, eso es lo que te ayuda a seguir adelante. No, sin duda, sin duda. Es que eso es un poco de lo que estamos todos, o sea, porque estábamos hablando un poco más en términos más de conceptualizar y no sé qué, ¿no? Pero sin duda, es decir, tener a alguien, la primera parte de todas es un poco lo que os decía antes, ¿no? Cuando la persona te dice no, siendo profesional, como tú le puedes decir a Carmen, ¿no? Pues es que, claro, tú creíste en mí para que yo me pudiera curar, o sea, o sanar, ¿no? Porque mm, hablar de curar no es que nunca más tengas la enfermedad, porque esa enfermedad claro, está ahí, ¿no? Pero para que yo me pueda curar es que los síntomas no los sienta, ¿no? Y muchas veces curar para la persona es eso. Entonces, claro, si tú no tienes delante contigo a alguien que sienta que pueda hacer contigo un trabajo, que sienta y confía en que esto pueda salir bien, entonces ya no te pones delante de nadie. Entonces, para ti, claro que tuvo que haber sido súper importante encontrar a alguien en que confiase en que tú podías salir adelante, ¿no? Y esa es la primera parte de todas. Mm, Yo estoy contigo, es lo primero, lo fundamental, ¿no? ujú. sí. Gracias, Nieves, por compartirlo. Qué Ahí bien, sigue como una jabata. Ahí sigue. Esto es como Venga. una Claro. carrera, a ver cuándo exacto, llego a la meta. exacto. Venga, más cosas que queréis comentar. Yo quería Ana, hacer venga, una Ana. pregunta, Natalia. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Ana, hola. Perdona Venga, porque me han cuéntanos. interrumpido un momento, entonces no sé si te la habrán hecho, pero es sobre, o sea, yo estuve en una formación tuya sobre alimentarios y te quería preguntar un poco por la relación entre estas familias somáticas de las que hablas y por qué, o sea, en qué se diferencia que pueda derivar en una somatización o en un trastorno alimentario. No hay que pregunta más chula, me hizo Ana. Sí, Qué sí. bonita Es que pregunta. es muy lista. Es que Ana es muy lista. Es que muchas veces, si tú estuviste en alguna formación mía, me habrás escuchado hablar del mundo interno. Pues muchas veces pueden salir por las dos partes. Es decir, el trastorno alimentario y el trastorno psicosomático yo muchas veces veo que tienen que comparten el mismo tipo de mundo interno. Por eso hablo Claro, de el control, ¿no? Se puede utilizar también en trastornos alimentarios como en trastornos psicosomáticos. De hecho, yo porque empecé a trabajar con trastornos alimentarios, que yo me especialicé en eso, me empezó a llegar también lo otro. Quiero decir, porque incluso es más, muchas veces se catalogan los trastornos psicosomáticos dentro del cajón. Digo, perdón, de los trastornos alimentarios en el cajón sí, de los trastornos psicosomáticos, porque por definición es lo mismo, es decir, es un conflicto emocional y psicológico que se traslada al cuerpo, ¿no? A un problema en el cuerpo y el cuerpo acaba muy comprometido. Es que es muy parecido. Entonces, ¿de qué depende de que vaya hacia un trastorno psicosomático o un trastorno alimentario? Muchas veces puede ser, fíjate, el tema de la comida como elemento de regulación, ¿sabes? Es decir, mm, que la persona encuentra en la comida, porque en la familia se ve la comida como un elemento de regulación con respecto al apego, con respecto a las figuras, ¿no? Que, bueno, pues sabemos que puede haber figuras más restrictivas o controladoras y figuras más cebadoras, ¿no? Y entonces que se dé en la familia, pues en el apego, la regulación a través de la comida puede hacer que la persona tienda ahí por una tendencia familiar, por ejemplo, o que vayan hacia una parte más psicosomática porque en la familia sea más el tipo de comunicación o de regulación que la familia tiene. O porque, a lo mejor, imagínate, pues que hay en familias que tienen esto que ahora en el DSM-5 se llama ansiedad por enfermedad, que antes era sí, la antigua hipocondría. Pues bueno, eso mm. puede hacer también que la familia esté muy enfocada, ¿no? En la enfermedad y en el síntoma, porque una de las figuras de apego pues haya desarrollado uno de estos trastornos. Entonces, puede ser un poco por esto, pero el mundo interno es que puede salir por los dos sitios, porque se parece muchísimo. De ¿Te hecho, cuadra, eh? fíjate, Ana, ¿verdad, Natalia, que Minuchin, que sabéis,
los que tenéis la formación sistémica, que fue, bueno, pues un poco en la sistémica desde la escuela estructural, eh, incluía las familias donde había pacientes con trastorno de alimentación, con anorexia, dentro del marco de las familias psicosomáticas. Él Sí, 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 directamente ahí las incluía, ¿no? O claro. Sí, sea que sí, claro. es muy, muy gráfico, ¿no? Con ese tipo de familias. Mm. Venga, Sí, más cosas, sí. más cosas. De nada. Claro, sí, porque ahí, por ejemplo, la regulación se puede hacer por la comida o por el síntoma. Entonces ahí va por un lado, va por el otro, ¿sabes? Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. ¿No queréis hacer más preguntas? Porque entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que hemos pensado Natalia y yo. O sea que, si os... Yo quería preguntar algo. Pregunto y si queréis lo hacemos el ejercicio. Quería Venga, venga, preguntar pregunta, pregunta. porque pensaba en un caso cuando hablabas de, no sé el concepto que has dicho, cómo era lo del control interno, ¿cómo se llamaba? Perdón. Lugar de control interno. Vale, Lugar de control. control interno. Eso es. Hablando un poco de eso, como me salía un caso que la verdad que tiene síntomas, o sea, es un TOC, siempre desde pequeñito, desde la infancia tiene un TOC, y es verdad que también tiene cosas de mucho de control del cuerpo a través del ejercicio y tal, o sea, como que también tiene cosillas de TCA, y me sonaba mucho esa parte de la rigidez, el control, etcétera, y es un chico que también tiene como mucho somático, ¿no? O sea, como que cumple un poco todo esto que estamos hablando en ese sentido. Y le genera, o sea, al final algo que le ocurre a él es como que le es muy desagradable conectar con el cuerpo. O sea, Mm. ese trabajo del cuerpo me parece como muy complicado de hacer porque todas las sensaciones físicas, fisiológicas, es algo que le genera mucho malestar. Y de hecho ahora, por ejemplo, está teniendo como problemas de espalda, es un chico joven, pero está teniendo problemas de espalda, tal. Y incluso eso, que es como un dolor, ¿no? O sea, como que no es ni siquiera una sensación física así como, pero el dolor en sí físico. Entonces, claro, yo pienso que tiene como, además la narrativa que tiene es como muy desde el humor, o sea, como algo, y yo me planteo como que tenga algo disociativo, ¿no? En ese sentido, porque siento que el cuerpo va por un lado y conectar con el cuerpo le genera mucho malestar. Entonces, a ver, estoy como contando el caso, pero la pregunta un poco iba encaminada como a desde dónde empiezas a también un poco poder trabajar en ese sentido con eso, somática y cuerpo, ¿no? En ese sentido, como algo así, ¿no? Sería con Pero este chico. cuando estabas comentando el caso, Mario, yo ya estaba viendo pues las capas de la alcachofa, de las defensas, todo. O Sí, sea, ahí tiene defensas por todos los lados. Entonces yo con este chico ya plantearía el empezar a suavizar defensas, porque está lleno de defensas, ¿sabes? Es decir, cuando empiezas a hablar de él, ¿no? Te empiezan a salir un montón de, pues lo que decías antes, ¿no? De lo del control, lo de además, como que más comentaste que alguna más cosa. control del cuerpo, tiene un TOC y luego también somático tiene. Claro. Claro, pero está como muy lleno de defensas, incluso cuando estabas nombrando alguna más, ¿eh? Que no me acuerdo. Entonces ahí lo que puedes hacer primero de todo es empezar a que él tome conciencia de sus propias defensas, que claro, alguien que está muy defendido, ¿no? Que la defensa como protección, ojo, que no es Sí, como resistencia a nada, ¿no? sí, Mm, sí. Entonces, si una persona está muy protegida con todas sus defensas, porque para eso es para lo que surgen, ¿no? Es decir, que realmente no se va a dar cuenta de nada de lo que te viene, ¿no? Y entonces eso además refuerza mucho todos los síntomas físicos, ¿sabes? Porque si una Mm. persona está yendo en contra de su cuerpo, no está favoreciendo para nada los síntomas que está teniendo, es todo lo contrario. Alguien que está en contra de su cuerpo está favoreciendo que los síntomas se incrementen y se intensifiquen. Entonces, lo Ya. primero que la persona tiene que entender es que el cuerpo no está en contra de la persona, porque a veces como hay esa disociación somática, como que lo ven como ajeno, ¿no? Es como lo odio, no lo puedo soportar, no hace más que generarme dolor. Claro, ese lenguaje, esa narrativa hace que la persona esté en contra de su propio cuerpo como si fuese, si en vez de hablar de su cuerpo, hablase del vecino, me creería que es el vecino y no su cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es que tu cuerpo es tuyo. O sea, tu cuerpo eres tú. Pues no quiero que sea mío porque no hace más que darme problemas. Obvio, y como sigues hablando de tu cuerpo así, más problemas te va a dar. Porque mm, en vez de sentir que hay una aceptación para poder cuidarlo, curarlo y integrarlo, cada vez lo separas más, lo cuidas menos y lo odias más. Y eso lo único que hace es intensificar todo lo que te pasa. Sí, Entonces, ¿qué tal. te parece si empezamos a escuchar lo que el cuerpo te está diciendo? Porque debe de estar gritándote a través de los síntomas
mucho tiempo por cómo tú hablas de él. Entonces tú desde ahí, esto es todo un lenguaje de defensas. ¿Ves? Estás hablando Totalmente. de las defensas. Y desde ahí está entendiendo otro lenguaje que hasta ahora no ha entendido, porque hasta ahora era, te tomas la medicación porque no sé qué y te haces esto. Entonces me canso Mm, de tomar la medicación, siempre tengo que estar haciendo es otro lenguaje, es darle la vuelta a todo. No, no, no. Si eso también lo tienes que hacer. Sin embargo, creo que estamos enfocando muy mal, desde donde tú te hablas a ti, porque ese cuerpo eres tú, ¿sabes? mm, Pero no quiero que sea, ya, pero es. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo para intentar ayudarte a que tú puedas entender que tratar el cuerpo así es lo que te está generando muchas veces que te duela más todo? ¿Sabes? ya, Es decir, es todo un cambio de gafas, como decía antes Carmen, ¿no? Y desde ahí es como que la persona tiene que aprender mucho de lo que desaprendió, porque está como muy desconectada, eso no está conectada a su cuerpo, ¿sabes? Y eso es mm. muy importante, eso es muy importante, muchísimo. Sí, sí, tal cual, él se enfada en ese sentido. O sea, se enfada como con los síntomas, se enfada con el cuerpo. O sea, esto que dices es tal cual así. Y además termina como no teniendo esperanza, ¿no? En ese sentido, de no se me va a quitar esto, no se me- o sea, y es un chaval como eso, como muy joven. Y también lo decía, creo que Nieves, ¿no? Como se llamaba, que entender de dónde viene también es como Claro. lo que en cierta manera veo que le hace avanzar, ¿no? En el proceso. Pero bueno, vale, Mm. genial, gracias, Natalia. De nada, de nada. Además que Y, además es muy interesante eso. y te Sí. acuerdas, Mario, de acuerdo a una supervisión con Natalia que hablábamos, este trabajo con el cuerpo, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con los pacientes, ¿qué es un cuerpo para ti? En genérico para luego más adelante trabajar qué es tu cuerpo, ¿no? Y ya en esas preguntas de qué es un cuerpo para ti, jolín, hay cada respuesta que dices tú, madre mía, o sea, que yo recuerdo a una paciente mía, ¿no? Que es un cuerpo que me dijo eh, tronco y piernas, tronco y piernas, o sea, imaginaos qué respuesta, ¿no? O sea, ¿dónde está lo demás? O sea, que son, ya nos da mucha información sobre cómo está siendo la relación que tienen con su cuerpo, ¿no? O sea, pero que es un temazo, la verdad es que es un temazo cuando empiezas, como siempre nos dices tú, ¿no? Que hay que ir muy a poco entrando en ese campo, ¿eh? Porque es que, como al revés, ¿no? El cuerpo siempre ha sido la parte en la que les ha ayudado para protegerse a través del síntoma. Claro, si vas directamente ahí, es que, claro, no pueden. Hay un trabajo previo brutal Sí, antes, sí, claro. claro. Es que Mm, mucho de eso parte de esa explicación, de esa psicoeducación, ¿no? De que la persona entienda, ¿no? Que además que tiene todo el sentido. Si tú te enfadas con tu cuerpo, ¿sabes? ¿Cómo actúas con él? ¿Mm? ¿Cómo actúas tú con tu cuerpo cuando tú te enfadas con él? No bien, mm, seguro, ¿no? Entonces, claro, si tú no actúas bien con tu cuerpo, esperas que tu cuerpo te responda bien. claro. No, tu cuerpo está respondiendo algo a través de los síntomas. Si tú te enfadas con él, ¿cómo crees que le va a responder el cuerpo? Con más síntomas, no con menos. ¿Eso no cae de cajón? Sí, sí, cae de cajón, pero yo no quiero. Bueno, pues si te sigues ofuscando, claro, ahí no vamos a empezar a cambiar nada. Entonces vamos a hacer algo con esto, ¿no? Es un poco esta dinámica al principio, ¿no? Y es natural, o sea, y sobre todo validar, es natural que estés muy enfadado, pero si yo te entiendo, si yo paso un trocito de día con dolor y ya estoy yo. Bueno, ¿y este dolor de dónde viste? No me quiero imaginar, como le digo a muchos de mis pacientes, cómo es estar toda la vida con dolor. O sea, eres Mm, mi ídola, no lo puedo soportar mm, un poquito. Y tú mm, llevas 25 o 30 años con dolor, o sea, ¿me lo puedo mm, creer? Y dices que tú no vas a poder trabajar conmigo en consulta. Bueno, mujer, ¿cómo que no? Después de estar 25 años con dolor, pues sí con más, ¿cómo no vas a poder? Y esa es la dinámica, ¿no? Es un poco esto, validar mm. para poder enchufar energía, para poder dar vitalidad. Claro, es que si no, la persona no puede. En la Fíjate que, en la supervisión que decía, que comentabas, Carmen, también como que hablamos de utilizar su lenguaje, ¿no? Que al final sí son muy cognitivos, ¿no? Este tipo de pacientes o tal, como que además a mí me gusta mucho como Natalia al final hace como mucha psicoeducación, que no parece psicoeducación, ¿no? Por así decirlo, pero está añadiendo mucha información nueva y que a veces cuando pensamos en el trabajo con el cuerpo, como que vas directo a trabajar el cuerpo, o sea, las sensaciones tal, y es como, no, no, hay mucho trabajo previo, como decía Carmen. Y me parece como muy importante eso, sí. Sí, sí, mm. claro, Mm, claro. Fijaos que tú, Natalia, en el libro de lo primero que dices es que el cuerpo es como si fuera un convidado de piedra, ¿verdad? Parece que está ahí, que no, o
sea, eso me parece esa frase tal cual, ¿no? Es el convidado de piedra, es ese testigo silencioso que parece que no, que aquí no tiene nada que ver y está aquí puesto por el ayuntamiento y terminas diciendo que el cuerpo sabe más de nosotros que nosotros mismos, que esa frase me parece increíble, efectivamente, ¿no? O sea, pasamos de que creemos que tenemos un convidado de piedra a que tenemos a un gran sabio que sabe más de nosotros que nosotros mismos, ¿verdad? Desde aquí, desde aquí. O sea, que me parece Exacto. importantísimo, sí. Claro, porque eso Bueno, es como ¿qué? abrir y cerrar. Es Yo, como Claro, decirlo, yo lo ¿no? veo 100%. Nieves, sí. Así. Sí, sí, o sea, Ujú, ujú. Pues tal cual. Bueno, ¿os animáis a que hagamos nada, un pequeño ejercicio? Venga, que en la tele decíamos, venga, venga, algo que nos movilice un poco y que no sea solo preguntas y respuestas, ¿no? Así que bueno, sí, siguiendo un poco os animo y os propongo que, bueno, primero que tengamos bien los pies enraizados en el suelo, ¿vale? Que nos pongamos de manera que podamos contactar con el suelo y si podemos estar descalzos, pues mejor y si no, no pasa nada, si no, no pasa nada, ¿vale? Que llevamos casi 2 horas hablando del cuerpo eh, y bueno, os proponemos que cerremos los ojos en este momento para precisamente, bueno, parece que siempre lo primero que nos sale es contactar con la respiración, ¿no? Como ese primer acercamiento al cuerpo. Sin ninguna pauta, ¿eh? Simplemente ser conscientes de la respiración. ¿Cómo la sentimos? Y ahora os pedimos hacer un repaso del cuerpo, simplemente para ver si podéis detectar alguna parte del cuerpo que notéis más que el resto, de alguna manera, no importa cómo, pero que esa parte del cuerpo os destaque sobre el resto, que la notéis de alguna manera.
Intentemos tomar conciencia de si esa parte del cuerpo nos dice algo hoy o viene más allá del hoy. No es algo que nos venga hablando solo hoy o ahora, en este momento, en este ejercicio. Hagámosle la pregunta de para qué estás hoy aquí conmigo. Esa parte del cuerpo, ese dolor, esa tensión, ese malestar, esa sensación de frío, eso, todo eso que estábamos sintiendo, preguntemos para qué. Si quieres, si te sale, puedes hacer algo con el cuerpo, puedes moverlo o tocarte o acariciarte, si sale y si quieres, para devolverle algo a esa parte del cuerpo o a otra.
Poco a poco volvemos de nuevo a conectar con la respiración. Poco a poco abrimos los ojos y volvemos. ¿Alguien quiere compartir algo? Natalia, ese para qué tan importante, ¿no? No es tan importante el por qué, sino el para qué que nos dice Mm. el cuerpo, para qué nos habla el cuerpo, ¿no? Efectivamente, ya me he quedado tan relajada que ya no sé qué decir. Ah, De hecho, abrí los ojos porque pensé que tenía que abrirlo un par de veces y digo, no, que continuar. Porque me estaba quedando tan tranquila y tan relajada después de todo el día que digo, qué maravilla, por favor, después de terminar todo así. el día. Sí, 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 qué maravilla, terminar así, sí, 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 sí. Venga, Jimena. Jimena, Jimena, que tengo ganas de escucharte. No te he dicho nada. Venga, Ah, venga. Hola. pues es otra vez lo que he sentido, eh, esa negación de ahora en la meditación esta que hemos hecho, la negación de lo que el cuerpo me está diciendo, ¿no? O sea, llevo con esto contracturado y ya está ahí, pero no lo reconozco hasta ahora. Que me levanto con dolor, no lo reconozco hasta ahora, digo, pero ahora me duele el estómago, ¿por qué? Porque llevo 2 días con el monstruo aquí. Y eso sabía, pero lo del lo de la mandíbula, el cuello. Es increíble cómo no. Y mira que he hecho yo mindfulness años, ¿eh? ¿No? Eh, es como no lo reconocemos, ¿no? O sea, la importancia de estos mini reconocimientos, ¿no? Corporales. Y sí, sí, como siempre, muy provechosos. Y también decir de antes de lo que decía Natalia, me ha llamado mucho la atención el apego mediante regulación con la comida. Pues es que esa era mi familia, esa era mi madre, ¿no? Sí. O sea, sí, increíble. Y bueno, no he participado antes porque me da un poco de palo, pero, pero sí, yo al igual que la otra persona que ha participado, no recuerdo el nombre, y creo que lo he comentado alguna vez con Carmen, mi autoinmune siempre he pensado que es por estrés y evidentemente no hay una explicación médica, eh, de esto, ¿no? De lo que tengo yo. Y sí que lo identifico plenamente con episodios muy potentes que dices, es imposible que el cuerpo no pase sin pena ni gloria por situaciones tan límites, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, definitivamente está conectado, ¿eh? Sí, sí, definitivamente está conectado. Entonces, bueno, he hecho un poco resumen de todo lo que no he participado, lo que he dicho ahora de la meditación, pero si es nuevamente negación o no verlo o no, de todos los mensajes que me está mandando el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Gracias, gracias, Jimena. Nada. Bueno, compañeros aquí asistentes, nos quedan 2 minutos. Quiero ser fiel al tiempo por respeto, sobre todo a Natalia, que lleva un día más que intenso. Y ya va siendo hora, no sé si alguien más quiere decir algo, quiere comentar alguna cosa. Yo que me voy a Bueno, comprar el libro seguro, ¿eh? sí, ¿verdad? Muy Esta bien, es la Jimena. idea, que todos os compréis el libro. Yo, yo darle las gracias por esta Natalia. reunión, ha sido increíble. Y bueno, evidentemente igual, o sea, voy a comprarme el libro ya mismo porque estoy totalmente de acuerdo. Ujú. Y me alegro de haber encontrado algo así. El Gracias. reafirmarme en mis teorías
y no estoy y no estoy equivocada. Claro que no. Gracias, Nieves. Javier, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, voy a empezar por el ejercicio, aunque solo espero no alargarme mucho, me cortas porque si son 2 minutos, y me he centrado en mis gemelos, que tuve una lesión importante. Yo jugaba a rugby y tuve una lesión importante con 19 años y no sé por qué me han venido los gemelos. También explicaría más porque tiene algo. Y luego, bueno, darte las gracias, Natalia, ha sido un placer. Te conozco a través de Carmen, que me pasó, me recomendó tu artículo y luego he leído tu libro, que no lo he acabado, pero me parece súper, súper interesante y te lo agradezco muchísimo todo lo que nos has podido transmitir. Y yo es que me queda fatal, pero quiero como añadir dos cosas. Una, tengo un problema brutal con los adolescentes. Yo trabajo en un centro de salud infanto-juvenil y llevo el grupo TCA, como te dijo Carmen. Y cuando intento que conecten todo lo que traen con su historia, aunque tengo una pizarra grande y dibujo el genograma y nos lo pasamos genial, el no sé aparece de una forma brutal. Es más, también utilizo la historia de vida y te puedo asegurar que, nada, dices, tienes 15 años, 16, algunas tienen 17 y luego ya no, y luego pasan adultos. Y digo, bueno, búscame 10 acontecimientos de tu vida, alegres, de rabia, bonitos, tristes, y me ponen uno. Y, y me desespero, en parte también por las condiciones con las que trabajo, que estar en Mm, la mm, pública significa cada 4 o 5 semanas tener una visita mm. y, y que cuando me llegan los 17 años, 11 meses, les tengo que decir adiós. Ahora me acaba de llegar una chica justo con 17 años con un TCA brutal y digo, ¿y yo qué hago en el tiempo que tengo? Porque si conectas mucho y haces tal, luego le tengo que decir adiós. Bueno, comentarte eso. Y un segundo apunte, no sé si en el libro lo tratas, pero claro, cuando yo relaciono cuerpo, me vienen, tengo también TLPs, autolesiones, cortes. Ese, ese daño hacia su cuerpo y a la vez es que me ayuda a controlarme, ¿no? Tú, has hablado del lugar de control interno, me parece fabuloso este concepto. Mm. Bueno, lo dejo ahí y me sabe fatal, pero gracias, Natalia, y gracias, Carmen, por invitarme. Nada, nada, por favor, nada. Natalia, qué historia, ¿no? Lo de las autolesiones, ¿verdad? Sí, claro, porque eso sin duda es el cuerpo puesto como castigo, ¿no? Digo, Es el cuerpo utilizado como manera de castigarse. Es como poner el cuerpo como que es el dueño del delito, de todo. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, cuando decíamos antes, si tú odias a tu cuerpo, cómo esperas que tu cuerpo reaccione? ¿Sabes? Si tú lo tratas fatal, ¿no? Pero en el caso de las autolesiones, al final el cuerpo acaba siendo un poco el saco de boxeo, donde se cargan todas las emociones que no pueden expresarse de otra manera. Y al sentir el dolor físico, fijaos que esto es súper importante, el dolor emocional se calma, Sí. porque el dolor físico se puede controlar, el emocional es muy difícil. Entonces, con una autolesión se controla, bueno, la persona siente que controla más que la parte emocional, no tanto, ¿no? Entonces, en el libro aparece como el cuerpo se castiga, ¿no? Como el cuerpo acaba siendo como ese lugar en donde se pone el castigo que la persona no puede expresar en otro lugar. Y las autolesiones sería una de esas maneras, ¿no? En el cuerpo se habla del dolor y de cómo la persona no cuida el cuerpo, ¿no? Pero las autolesiones acaban siendo parte de lo mismo, realmente y Ujú. cómo la persona está de alguna manera también anestesiada para poder llegar a hacer algo así. Totalmente. Vale, pues nada, siendo fiel al tiempo. Muchísimas gracias a todos por esta tarde maravillosa, este encuentro. Mil gracias, Natalia, por esta intimidad de poder compartir esto y por esta clase magistral explicada de una forma que nos llega a todos. O sea, esto es una gozada. Así que muchísimas gracias por tu generosidad y por transmitirnos toda tu sabiduría. Y nada más,
que esperamos volver a encontrarnos, que por supuesto que todo el mundo se va a leer tu libro, no lo dudes. Y bueno, pues un placer a todos. Adiós, Marcela, que sí se ha incorporado tarde, pero qué bien, gracias. Y que terminéis bien el día. Un abrazo fuerte para Igualmente. todos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao. Hasta luego.